Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Hola, bienvenidos a Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Soy Eduardo J. Umaña y me acompaña Ricardo Corea. Aquí estamos con el tercer episodio en el cual discutimos sobre la matanza del Mozote, ¿verdad? Un tema que creo que es muy importante, un tanto sonado quizás no por las razones correctas, porque ahorita está en política o en medios por lo de la amnistía, o ha estado por eso, ¿verdad? Pero un tema que yo en lo personal no conocía mucho, porque a mí no me gustaban sociales en el colegio, quizás no puse atención, no le voy a echar la culpa a mi profesor completamente, o quizás por el pensum, el tipo de pensum que se tiene, ¿verdad? Quizás no ahondan mucho en esto, o quizás como estábamos ya en La Paz, con el gobierno que había quedado, ¿verdad? Quizás era muy delicado meterse a tocar ese tipo de temas, ¿verdad? No lo sé. Creo que también las decisiones que tomó este gobierno, la administración Bukele, casi desde el inicio, como que nos dieron para hablar de nuevo del Mozote, que el Mozote es un tema que cada cierto tiempo vuelve a aparecer, no en todos los medios, no con la fuerza que que debería, creo yo, pero cada cierto tiempo como que vuelve a aparecer. Ajá, le dio una patada al ¿cómo se llama? Al nido de hormigas, ¿verdad? Al hormiguero, al avispero. Sí, porque bueno, la primera acción que tomó vía Twitter el mismo día que asumió el poder Nayib Bukele fue mandar a remover el nombre de Domingo Monterrosa ya se me olvidó de dónde, pero era una brigada que estaba por ahí. Creo que en San Miguel, ¿no? Algo así. Bueno, el punto es que eso fue bien interesante, porque yo de hecho te pregunté, yo creo que estaba Carla acá, o no sé si estaba por acá, y yo les pregunté, o sea, ¿cuál es el pedo de que le haya quitado el nombre de él, verdad? No, ni yo mismo entendía muy bien. Entonces, creo que mucha gente se quedó con eso, y creo que precisamente esa fue un acto simbólico bien importante, porque aparentemente no es tan importante. Aparentemente no es tan importante, pero sobre todo las organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, sí, como que fue una sorpresa el que esa fuera su primera acción. Sí, la verdad que por ahí va la cosa, pues, o sea, hay un montón de problemas que hay alrededor del Mozote, de los que no discutimos, y a veces no los discutimos porque no lo sabemos. Muchos tenemos la idea, o hemos tenido la idea, yo la tenía, de que hay que dejar el pasado atrás y para poder seguir adelante, construir el país, pero si hay un elemento de retribución o de, ¿cómo se llama? O de, más que retribución es de resarcir un daño. Rendir cuentas, ¿verdad? Para poder cerrar heridas, ¿verdad? Claro. Que a veces no es fácil verlo, sobre todo cuando no conoces mucho, ¿verdad? Entonces, desde que he estado colaborando, desde que colaboraba esporádicamente con VoxBox hasta ahora, que lo hago más activamente, cuando hemos hablado, hemos ayudado a entender cuando hemos discutido sobre eso, ¿verdad? Porque yo a veces te lo he preguntado así directamente porque no lo entendía, no lo apreciaba, no tenía esa empatía hacia ese tema. Entonces, es un tema que de por sí es serio, y el capítulo salió serio. Salió bastante serio, bastante más que los anteriores. Sí. Que el tema también lo amerita. Cabal, sería un poco extraño de música, demasiada broma, demasiado risa. Y al final creo que salió una plática bien interesante. A mí me sirvió mucho porque yo sí he seguido el tema lo más cerca que se pueda, ¿verdad? No soy experto ni nada, pero sí he trabajado, incluso hay una entrevista en la revista, en VoxBox, con David Morales, en el que hablamos ampliamente del tema, pero a mí sí me cuesta un montón explicar en general a cualquier persona por qué es importante hablar de este tema, por qué es importante que se haga justicia en este tema, un crimen que se cometió hace más de 30 años. Y esa parte yo sé que es importante, pero como que me cuesta no hacer entender, sino explicarme por qué es importante. Sí, porque hace un proceso para ti entender mejor lo que pasó y entender cómo afectó a las víctimas. Exacto. Y es parte también el punto que para mí, aparte de aprender un poco más del Mozote, la discusión me sirvió para llegar a una conclusión bien interesante, un tema que nunca se ha puesto en la mesa, y es sobre el estrés postraumático de la guerra. Salud mental. Salud mental, que no solo no tienen los excombatientes, sino que nosotros como nación, nuestros papás tuvieron que librar balas para ir a trabajar,
Que son cosas que al final, después de tanto tiempo, no sé si a vos te pasa, pero como que se cuentan así como con cierta gracia, como que es chistoso. No es chistoso, pero sí es como una anécdota así de, puta, mi papá me contaba, yo fui a votar bajo las balas en los tiempos de conciliación. Y yo digo, al final con el tiempo, pues, digamos que no haces tanto drama, entre comillas, no, y lo recordás con cierta benevolencia, pero en realidad hay cosas que están ahí que deberían por lo menos hablarse. Yo creo que es el problema de la salud mental, es como hay algunas cuestiones que pueden afectarme a mí un vergo por mi psiquis o mi psicología, ¿verdad? Mi personalidad, y a vos quizás no tanto. Exacto. O sea, cada quien las enfrenta de una manera diferente y hay gente que necesita más ayuda que otras, o hay gente que de por sí ya tiene alguna enfermedad o trastorno mental del cual requiere cierta atención particular. Entonces todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Y de todo es bien interesante, hablamos. creo que no hemos sanado como país tampoco. Es una analogía también la conversación hasta cierto punto de eso, de cómo no hemos sanado como país de esas heridas que no solo son físicas, sino que mentales, ¿verdad? O sea, hace menos de una generación quizás estuvimos en guerra, ¿verdad? Claro. No se habla de salud mental, de ese tipo de estrés, ¿verdad? Y de todo esto hablamos en este capítulo que están a punto de escuchar, ojalá lo escuchen completo, y si tienen, no sé, comentarios, sugerencias o lo que sea. Si les parece interesante, si tienen algo que abonar a la plática, si están de acuerdo. Sí, si son alguna marca y nos quieren dar dinero, también son bienvenidos. Sí. Y sobre todo ustedes son los primeros a los que vamos a dejar pasar. Y nos pueden encontrar en las redes sociales de la revista como @VoxBoxMag, así MAG al final como de revista porque tenemos el nombre en inglés. Ajá. Una cuestión de branding que no entendemos. Sí, no, nadie lo entiende. Es parte de ser salvadoreño. Es un concepto etéreo, nos gusta decir branding, pero no sabemos qué quiere decir. Tampoco sabemos qué significa branding, pero cada cierto tiempo lo decimos. Así es. Y nada, se queda con este episodio. Ojalá lo escuchen completo, ojalá les guste y ojalá nos hagan llegar sus comentarios y se lo compartan a su abuelita. ¿Qué hacemos con el mozote? Este es como ¿qué sería? Nuestro cuarto intento de un episodio de podcast. Al final ni siquiera sabemos exactamente qué número va a llevar y qué orden va a llevar tampoco. Todavía no sabemos nada. Los primeros así van a ser, porque sería chivo. Pero estaba bien, fíjate que es chivo porque yo veo bastante, sigo bastante el stand-up mexicano, como la movida esa que hay. Casi todos están haciendo podcast ya. Sí. Y alguien, no me acuerdo quién de todos los que sigo, decía que este es como el año del podcast, ¿ve? Así como un año que toda la gente hizo Vine, un año en el que todo el mundo se quiso ser youtuber, ¿ve? Los Vine Stars, sí, es cierto. También hubo un año en el que, creo yo, en México al menos, que todo el mundo quiso ser stand-upero. Es cierto. Y ahorita es el año en el que todos estamos haciendo podcast y creo que ha bañado un poco porque ya cuando yo hice mi nota para VoxBox sobre el podcast salvadoreño, puta, me costó un montón encontrar información. Sí, habían varios, estaba American Pipil, no me acuerdo otro cómo se llama, pero había como 3 o 4 que tenían 10 años, 8 años de estar haciendo podcast. Pero era bien difícil y ahorita sí estoy viendo más que están surgiendo y son nuevos, no es que no los haya visto, sino que son nuevos. Sí, yo conforme ahí lo vamos discutiendo, mientras va saliendo otro, mientras postergamos más y nosotros pensando el inicio del podcast nuestro. Bueno, la cosa es que ya no nos queda de otra, ¿verdad? Más que subirnos a ese tren del mame. Más que ya lo avisamos como 20,000 veces ahí en Twitter. Más anticipación que la próxima película de Marvel, ¿verdad? Sí, gran campaña de expectación y nadie lo está esperando. Solo nosotros. Clásico. El tema de este episodio, si todo sale bien, lo están leyendo ahí donde sea que nos estén escuchando. ¿Qué hacemos con el mozote? Nosotros tenemos una discusión, bueno, nosotros en este podcast venimos a discutir básicamente y a contrastar las opiniones que Eduardo y yo tenemos. Digamos que no es que tengamos ideas contrarias necesariamente al mozote, pero creemos que en general hay un gran debate respecto al mozote y en general respecto a qué hacemos con las heridas de la guerra. Todavía nos quedan heridas de la guerra o ya no nos quedan heridas de la guerra. ¿Qué está pasando? Vos naciste todavía durante el conflicto armado, yo nací ya en la época de paz. Ya me bañaste ahí con la edad, ¿verdad? Ya sé, ya era pequeño y no para la guerra, años. Solo para que quede en el récord. Pero sabemos que tenés 45 años. No, y en este, ¿cómo se llama? Tema,
A mí me parece bien interesante porque yo lo primero que pienso cuando me lo propusiste fue, una clase de sociales. Sí, Y es irónico porque realmente si lo fuera no estaríamos teniendo que discutir este tema. habría otro tipo de debate, Sí, creo yo, cabal. respecto a esto. Y yo realmente hasta que conocí al equipo editorial de Vox, a vos y a Carla, fue Y a los que... otros 5 que nunca Sí, los a los mencionamos. demás que no... Sí. Son demasiados para poner en una Sí, sola sí, lista, sí. así que ellos saben quiénes son. En el edificio que tenemos comprado. Ajá, pues sí. La cosa es que ahí yo comencé a contrastar a mis opiniones sobre eso, la verdad no siempre han sido las mismas, la verdad, y no estaba muy sensibilizado con el tema. Entonces, en ese aspecto, aunque en el colegio yo odiaba las clases de sociales, porque quizás ya desde ya me estaba perfilando para estudiar ingeniería, ¿Y qué te ¿verdad? gustaba? ¿Matemáticas? Sí, matemática, física. Pues sí, cabal ahí, porque a mí Lo que más había me que leer gustaban eran lenguaje y ajá, social. cabal, lo que Ajá. lo que tenías que leer para física y matemática o química era un poco más como conceptos y cosas así, Ok. que la cantidad de texto que tenías que leer para conocer la historia del Salvador, ¿verdad? Sí, Que sí, sí, es sí. diferente. Y quizás simplemente me dan mal la clase, ¿verdad? No sé. Eso Me pasaba. pasaba, tengo un montón de lagunas legales, entonces, lagunas mentales, quise decir. Ajá. Entonces, a mí me parece una buena oportunidad discutir este tema, ¿verdad? Porque así hasta yo voy a aprender algo, creo yo. Sí, yo creo que todo, yo pues no es que tenga una opinión definitiva, nunca he sido como, yo sé que hay otras personas, incluso de mi edad, que están más metidas en todo este rollo de los derechos humanos y de investigar qué está pasando, porque es un tema que sigue vigente, pero siempre me ha interesado mucho la historia salvadoreña y en particular cómo nos afecta de alguna forma, como las secuelas que nos deja, que a veces son bien poco evidentes y sin embargo están ahí, vea, la estás viendo ahí como una constante. Sí. Parto de una idea, hay una película cubana, se llama Memorias del Subdesarrollo, es una película como de 60 o 70 por ahí, es muy buena, si pueden, búsquenla, véanla, está considerada creo que hasta el día de ahora como la mejor película que se ha hecho en Cuba. Ajá. Y la premisa, hay una premisa que maneja ahí porque obviamente está hablando de todo el tema social, económico y todo esto, pero hay una premisa que me parece bien interesante, lo dice el narrador de la película y es que él dice que para él el subdesarrollo no se define como, digamos, lo que típicamente manejamos, que es que somos pobres, que es y lo otro, sino que él dice que para él el subdesarrollo es la incapacidad que tenemos como pueblo, no está hablando de Cuba, pero también de nosotros de alguna forma, de conectar eventos históricos, de conectar con esto que pasó hace 30 años nos está afectando ahorita. Sí. Y él dice, en Europa eso no pasa, en Europa la Primera Guerra Mundial fue hace 100 años y ellos siguen entendiendo que eso les afecta hasta el día de ahora. Obviamente ya no de la misma forma que hace 100 años, pero sigue habiendo ahí una secuela, sigue habiendo ahí como tiras una piedra y se empiezan a crear estas ondas que te terminan afectando. Yo estaría de acuerdo, la verdad, con ese argumento, porque nunca había pensado así, ver el subdesarrollo en términos de cómo la conciencia social, cultural de una sociedad, ¿verdad? De un pueblo. Que de repente nos empiezan a caer palos y nos emputamos con lo inmediato, pero hay detrás de eso inmediato que puede ser hasta bien estúpido, como la violencia o la estupidez enorme que manejamos en el tráfico, por ejemplo, ese odio que se ve, de alguna forma está conectada con cómo hemos venido creciendo, con algunas cosas históricas. De ahí queríamos partir porque el mozote para mí es justamente eso, así como lo fue el 32, que es mucho más lejano, pero que nos sigue afectando. El mozote fue una masacre. Comenzó ahí como por el 5 o 6 de diciembre, que se empezó a preparar como el terreno para que se llevara a cabo este operativo, Operación Rescate se llamaba. ¿El año? De 1982, perdón. Más o menos ahí entre el 11 y el 15 y 16 de diciembre de 1982 fue que se llevó a cabo el exterminio masivo del cantón El Mozote en Morazán y también otros no sé si son cantones o cómo se llaman, aledaños a El Mozote. Fue perpetrada por miembros del batallón Atlacat,
que por entonces dirigía mi coronel Domingo Monterrosa. Que es el día de hoy, yo creo que ya no importa en qué momento lo publiquemos porque ya pasó, ¿verdad? Ajá. Caído de la gracia oficialmente, ¿verdad? Ya nunca voy a poder competir como diputado de Arena. Aunque ya, ¿cómo se llama? Nunca se acabaron mis sueños. Se acabaron ¿verdad? mis sueños de ser diputado, de puta, presidente del COEN, igual que Aguada. Ajá, cabal. Ajá. Puta, capaz yo tengo aún con estos argumentos, con Tengo estas más declaraciones, oportunidad de dirigir al Gerardo Aguada. Saludos a Gerardo Aguada. Cabal, que que no ojalá no me esté escuchando, ¿no? Sí. Sería un privilegio. No, pero ya no sé ni de qué iba a decir, pero bueno, continúa con el recorrido histórico, capaz me acuerdo. En marzo de 1981 se creó el Batallón de Infantería Tlacat. Estaba en aquel momento, digamos que la cúpula máxima de los militares, que además estaban en la presidencia, ¿ve? Era el ministro Guillermo García y el jefe de Estado Mayor Rafael Flores Lima. Y este batallón se vuelve como la punta de lanza de esta técnica, voy a decir, esta técnica militar macabra, ¿verdad? Pero una técnica militar al fin y al cabo. Se llamaba Tierra Arrasada, no sé si alguna vez lo habéis escuchado. No, ahorita. Es un Yo concepto realmente, bien- para mí, este capítulo o esta charla va a ser como una clase social. El siguiente episodio vamos a hablar de algo de ingeniería, Te voy a para equilibrar, ¿verdad? algo de matemática, de estadística, ¿verdad? No, lo que pasa es de que, a ver, la guerrilla de acá, para empezar, el FMLN eran 5 grupos distintos, ¿verdad? Que se Ajá. conformaron por ahí por el 80 y Eso dijeron, sí lo sabía. vamos a sumar un punto cada vez que se pasa. Ajá. ¿Para qué A ver deberíamos? con cuántos puntos No, termina. de hecho, lo voy a comenzar a hacer, pero solo por De las joder. cosas que sí sabías. Ajá. Cabal. El FMLN eran grupos, eran 5 grupos distintos, se conformaron en uno solo como para llevar la lucha. Cada uno de estos grupos venía con su propia ideología, ¿verdad? No me las puedo todas, en algún momento de la carrera me los aprendí, pero ahorita ya no me acuerdo. Pero vaya, estaban, por decirse algo, comunistas, anarquistas, habían como diferentes formas de pensar dentro de los grupos. Ujú. ¿A qué voy con esto? Uno de los grupos más importantes que hubo, una de las primeras células guerrilleras más fuertes, fueron las FPL, que fueron en las que militó nuestro expresidente, en las que combatió nuestro expresidente Ajá. Salvador Sánchez Serén. Las Fuerzas Populares de Liberación fueron fundadas por Cayetano Carpio, que de hecho es tecleño. Ajá. Ahí está su tumba, bien chiva su tumba. Ajá. No, el cementerio de Santa Tecla Es chulo. es bien bonito para aquellos que les gusta el necroturismo. Yo he ido ahí, Ajá. justamente ese necroturismo Ajá. bien chivo. Marcial era su nombre de guerra. Marcial traía una idea, bueno, puta, no sé si va a ser muy aburrido, como una clase de sociales, pero Marcial traía una idea de hacer la guerra al estilo Vietnam. Ajá. Vietnam es súper paradigmático porque Estados Unidos perdió la guerra Sí. contra Vietnam y Vietnam era un pueblo, puta, no era una potencia, pero ni por cerca, era como Cabal. Vietnam, El Salvador, algo así, es la mierda. Pero los vietnamitas ganaron porque lanzaron una estrategia que se llamaba guerra de baja intensidad y era cansarlos. Ajá. Se escondían en las montañas y los vamos a cansar y esta mierda va a durar 10 años. Sí, cabal, eso es lo que yo siempre he entendido de ese conflicto, los gringos no terminaban, no, más bien podemos decirlo como que ellos usaron en contra de los gringos el terreno, ¿verdad? El terreno El y clima el y factor todo. tiempo, el factor Ujú. nosotros, yo vivo acá, yo puedo aguantar y conozco el terreno, yo te Ujú. puedo aguantar aquí una guerra que va a durar 5 años, pero vos no me la puedes Y aguantar. eso es lo chivo de la película Apocalypse Now, que hasta tiene un Exacto. documental del el Redux de Apocalypse Now y todo eso, que es bien paradójico, no sé si paradójico, pero es como bien la analogía es bien chiva, ¿verdad? De que la misma película que trata sobre eso Es súper larga. y- resulta ser un infierno para los que estuvieron allá en la producción. Ah, ¿verdad? sí, es Ajá, a eso me cierto, refiero, sí, ajá, sí, sí, sí. de que hasta una película que trata sobre ese conflicto Valió verga. tiene eso, ¿verdad? Ajá. Es la esencia de cómo el lugar o la locación, El terreno. no quiere matar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces lo menciono porque Marcel traía esta idea de, ok, hagamos la de Vietnam, que dure 20 años esta guerra y les vamos a ganar por cansancio. Entonces, yo no sé Ese es de ese tecleño, estás hablando todavía. de Cayetano Carpio. Que trabajaba ahí con Sánchez. Él fue fundador de las FPL, que de hecho hay Mm. una historia truculenta ahí porque él supuestamente se suicidó. Algunos señalan que fue Sánchez Serén quien lo mató. Ah,
Cuesta bueno, creer, cuesta imaginarse ese Sánchez Serén, ¿verdad? Sí, Sánchez Serén que haga algo. Ajá, Cualquier cabal, cosa, haciendo algo, haciendo ajá. algo, cualquier cosa. No, pero ese no es el punto es que Marcial era como, viene siendo como una especie de gurú para para los células Sí. guerrilleras, porque fue como el primero, él era, si no estoy mal, él era panadero. Panadero creo que era, porque obviamente guerrillero de la clase trabajadora. Sí, cabal. Entonces, ¿cuál es el punto? Él traía la idea de Vietnam, yo creo que, no, si no estoy mal, fue a entrenar a Vietnam, y yo no sé si este pasaje de la historia es real o es más que todo porque ella es un mito, ella es una leyenda, ella es una figura mitificada, Cayetano Carpio, pero cuando él dijo, bueno, vamos a hacer lo que hicieron en Vietnam, alguien le dijo como, sí, pero en Vietnam tienen un montón de terreno, tienen un montón de montañas, y en El Salvador no tenemos nada. Y entonces la frase de él, que a mí siempre me ha parecido chiva, no sé si es inventado o no, pero la frase de él siempre me ha parecido súper vergona, y es, las masas van a ser nuestras montañas. Ajá. Entonces trae esa idea, y un poco la guerrilla también la adopta, ¿verdad? Porque sí, no tenemos montañas, pero la gente nos apoya, sobre todo en el campo, ¿verdad? Y estoy entendiéndolo bien, entonces están diciendo que van a ocupar de escudo a la gente, ¿ok? No, sino camuflarte, o sea, vos sos del pueblo, pasar ¿verdad? desapercibido. Pasar desapercibido, de repente no sentís por dónde te cae el vergazo de la guerrilla, ¿verdad? Ajá, y así, y cuando quieran venir a atacar, puta, somos el pueblo, sí. No hay nada. Que embona bien vergón con las ideologías que ellos profesaban, ¿verdad? De la clase trabajadora, exacto, el pueblo. Exacto, ajá. Para branding y todo eso era bueno el man, porque tenía... Aparentemente, sí, porque de hecho, por ahí también creo que... Todo estaba como en la misma una página, ¿no? Una vez creo que hablé con un excombatiente justamente de las FPL, y él me decía eso, Cayetano Carpio ahora es una gran figura, ¿verdad? Ajá, pero, un ídolo. Pero Cayetano Carpio comenzó convenciendo a 5 o 10 personas, y estas 10 personas a otras 10. Un buen vendedor. Herbalife. Cabal. Guerrillero. Puta, funcionó. Ese parece el título alternativo de este podcast, ¿verdad? El Herbalife guerrillero. Ajá, cabal, el Herbalife guerrillero. Sí, huevo, sí. Un subtítulo. Cabal, un esquema, una estafa de, ¿cómo se llama? De pirámide, ¿verdad? Sí, una estafa piramidal. Ajá. Ay, no creo que fue una estafa. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, y por la que lo traigo a colación todo esto, es porque obviamente los militares se dieron cuenta que esa era la estrategia. Ajá. Y entonces implementaron esto que se llama tierra arrasada, y era la filosofía de si le quitas el agua al pez, te queda el pez ahí y le pegas el balazo. Ajá. Bajo esa filosofía se llevaron a cabo un montón de masacres. Que fue, si lo pensás, eso fue justamente lo que pasó en el Mozote. La idea era, todos estos majes que están en el Mozote, niños, mujeres, ancianos, todos, probablemente no son guerrilleros, digo yo, que esa fue la idea. Probablemente no son guerrilleros, pero si no lo han hecho ya, en algún momento van a encubrir guerrilleros que anden por acá. Entonces mejor lo arrasamos todo, no queda nada, entonces cuando vengan, puta, los que queden aquí van a ser guerrilleros. Sí. Ajá. Entonces bajo esa lógica se cometieron un montón de masacres, ¿verdad? Un montón en un periodo que David Morales, creo que menciona que es del 80 al 83. Esto comenzó ya bien fuerte a partir del asesinato de Monseñor Romero. Bueno, Monseñor Romero no desató, cuando lo mataron no es que la guerra se desató, ya venía calentándose de antes, pero sí fue un punto de quiebre, fue como puta ya no más. ¿Y ¿cómo se llama? Para aclarar, el Morales, David, ¿se llama? David Morales es, perdón, no lo mencioné, él fue procurador de los derechos humanos aquí del país, y siempre ha estado trabajando en pro de los derechos humanos. Ahora es, no sé cuál es su cargo exactamente, pero trabaja en Cristosal, que es otra asociación dedicada a los derechos humanos. Ha trabajado para Tutela Legal, que es otra asociación para los derechos humanos. O sea, tiene una amplia carrera en este rollo. Y nosotros hace un par de meses, hace un año creo ya, en VoxBox tuvimos una larga entrevista con él porque queríamos entender los antecedentes del Mozote. Justo eso iba, porque vale de paso que en las notas va a estar el artículo de VoxBox. Sí, ahí va a estar el podcast. A mí me sirvió un montón de contexto, porque sí están como los hechos bien resumidos, la verdad. Sí, cabal. Es más largo que un post típico de VoxBox, pero comparando un libro de historia, ¿verdad? O una clase de sociales es corto. Ajá. Sí, David Morales es abogado que está acompañando hasta el día de hoy la causa ahí de las víctimas, de los familiares y las víctimas de nosotros. O sea, es una voz más que autorizada para hablar de estas cosas. Entonces estaban... Yo lo que te iba a preguntar era no sé qué tan... Bueno, ya hicimos el disclaimer, ¿verdad? Que yo no ponía atención en las clases sociales y no es por hacerme el chistoso ni nada. O sea, yo realmente
detestaba esa clase y hacía lo posible para sacar los puntos necesarios solo para pasar, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahorita voy a hacer preguntas que pueden ser Básicas. si alguien está escuchando y se ofende, o sea, Es que- pero quiero creer que no soy el único que también tiene estas dudas. Ojalá que no. Entonces, soy la voz del pueblo ahorita, Sí, de, ok. de todos los que nos... Sos el Entonces, señor en este Romero de con- este podcast. No, tampoco me llamaría, llegaría tan La lejos, voz de ¿verdad? la sin voz. Ajá. Bueno, la cosa es que, entonces, en este punto, el periodo antes de la guerra y todo esto, parte del conflicto sí era de clase, pero no sé si el metaconflicto o los conflictos externos Sí. también tenía que ver con los gringos y su guerra contra el comunismo, la Guerra Fría. Sí, yo creo Tenía que que ver, fuimos o sea, eso es cuando hablan de que hubo injerencia de Estados Unidos, está oficial, es confirmada. Sí, yo entiendo que sí, puta, habría que revisar exactamente, pero yo recuerdo que incluso en clases, incluso en la U, creo yo, se hablaba, por ejemplo, que hubo un momento en el que Estados Unidos metía $1 millón aquí. Ajá. Pasó algún periodo en el que diario metía $1 millón. Sí, porque que ellos después entrenaban a los del militares. colegio, después de la universidad, hace no sé, este año, Sí, leí en un momento discutiendo con alguien sobre eso, de que parte del de verga acá era que los gringos lo que estaban haciendo, ganando estos territorios, ajá. era, ¿cómo se llama? Procurando que, por ejemplo, Nicaragua y otros países que estaban como al lado del comunismo no se proliferara la Es ideología. que la Guerra ¿verdad? Fría fue bien, bien extraña, yo creo que eso sí lo has manejado más, lo has Sí. leído más, porque en realidad nunca hubo una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS en Ajá. ese momento, nunca se dieron verga entre ellos directamente, Ajá. ¿verdad? Sino que todas las guerras eran en otros territorios, Sí. siempre, ¿verdad? Fue Corea del Norte, Corea del Sur, ¿verdad? Fue así en América Latina, y lo que pasó con Estados Unidos, creo yo, o más bien con todo este contexto, fue que estaban enquistados porque eran, además de una guerra, era una cuestión de qué sistema era el que iba a terminar funcionando. Ajá. Y Estados Unidos estaba tan pendiente de estas luchas y todo esto que descuidó a América Latina por algún tiempo. Mm. Y en 1959, creo que el 1 de enero de 1959, Fidel Castro y compañía termina agarrando el poder en Cuba, que Cuba está a 3 metros de Estados Unidos. Ajá. Entonces les revienta el comunismo en sus narices. A partir de ahí comienza ya a endurecerse, Sí. digamos, las políticas de ambos lados, porque también la fue como, mira, América Latina, ya está Nicaragua, en el 72 creo que fue el triunfo de la revolución sandinista Ajá. en Nicaragua. Entonces, y ya existían intenciones de grupos guerrilleros en El Salvador, ya existía, entonces fue como prestarle atención a qué está pasando aquí. ¿Verdad? Entonces sí, claro, Estados Unidos se pone del lado del ejército, de los gobiernos militares, y la URSS viene aquí del lado de la Sí, y guerrilla. en ese aspecto, con ese contexto que tenía, me da la impresión de que ese tipo de filosofías o estrategias de guerra, o sea, son más como de exterminar ideología, ¿verdad? Porque es lo que inclusive Sí. dice el Cántico de Arena, ¿verdad? Donde será la tumba, donde El Salvador Siempre me será ha la tumba. perturbado un montón, o sea, el Sí. himno de ellos, o sea, creo que es una perla o un tesoro de ese tiempo, ¿verdad? Que es Sí, increíble sí, todavía sí, para sí. mí que lo sigan cantando con tanto orgullo. Sí, porque ya es completamente desproporcionado. Ajá, para yo los que tiempos. no conozco tanto, como ya lo dijimos, ¿verdad? No estoy tan familiarizado con todos los detalles de la historia, ¿verdad? Ujú. Me parece que bien, o sea, bien chocante, aún sin el contexto social. Y yo creo que poco a poco, conforme vayamos avanzando en esta historia. Sí, va a salir más. Este podcast va a durar 3 días, por Ajá. cierto. Bueno, siguiendo, Ajá. uno de los aspectos que a mí me parecen bien interesantes de este caso de la masacre del Mozote es que pasa muy poco tiempo hasta que entre que sucede y se descubre lo que sucedió. Y quien lo descubre no es nadie de acá, no es la prensa, pero ni siquiera la prensa salvadoreña, es la prensa gringa. Y son periodistas de afuera, de renombre, que publican en Washington Post y en New York Times. Y en Estados Unidos salen como las primeras noticias de, puta, hubo una masacre, ¿verdad? En El Salvador.
Y a pesar de eso, que o sea, uno podría pensar que todavía salió en Estados Unidos y es bien difícil de negar, el caso se negó por 30 años más aquí, Ajá. ¿verdad? Ajá. Ha pasado como por diferentes etapas de negación, digámoslo así, ¿verdad? Primero fue, eso nunca ocurrió, después fue, sí, pero eran guerrilleros, y ahora últimamente, hasta muy poco, hace cuestión de un mes o 2 meses, que los involucrados dijeron, yo solo seguía órdenes. Entonces Ajá. es como que cada vez va soltando un poquito más Sí, es como... no fue a seguía órdenes. Es como, Hay no sé si nos vamos a ir mucho de temas, pero que no, pero como los Funes, o sea, dice que no ha hecho nada malo, pero se va del país, Ajá, dice que no ha hecho ajá, nada cabal. malo, que lo están persiguiendo y se cambia de nacionalidad para que definitivamente no lo extraditen. No lo pero- puede, sea más difícil traerlo de regreso. Ajá, Ajá. o más difícil, ajá. Entonces, todo este tipo de argumentos suena como alguien, aquí no pasa nada, ¿verdad? Pero como puta, pero sí hay algo raro. Algo que quería comentarte en estos días que hemos estado hablando sobre este tema y todo eso, casualmente no hace mucho pasó el 30 de julio y tú me mencionabas sobre también esa masacre estudiantil que hubo en 1975, ¿verdad? Sí, Los estudiantes de la de la UES hacían una marcha así Eh, chistosa, ¿verdad? Para el desfile burlarse, bufo. ajá, para Ajá. burlarse de la política. Burlarse Sí, suena pesado, pero la verdad es que esa es la parte de la esencia de la libre expresión, es sí, ridiculizar alguna idea que está mal o algo que no está correcto o no es de acuerdo a mi opinión. Ese tipo de juicios sí. suena pesado decir burla porque ya suena como que le está echando la culpa al que se está burlando, ¿verdad? No, pero sí, Pero no. me puse a leer sobre esa masacre de la Ok, que yo no sabía hasta que vos me contaste, ¿verdad? ok. Entonces yo tal vez porque yo no estudié en la U, que no estaba en ese contexto, ¿verdad? Sí, Pero me parece bien, y por eso quizás este tipo de temas ya me van sonando de una manera diferente cuando los discutimos, porque ellos estaban en su marcha, simplemente un poco de crítica o protesta frente al gobierno, que hasta donde yo tengo entendido en la Constitución está permitido hacerlo, no, y que ¿verdad? además en esta época en la que lo discutimos nos parece simplemente Ridículo. ridículo, ¿verdad? Llega el ejército, atropella y mata a un montón de jóvenes, estudiantes, y lo que hacen descaradamente es agarrar los cadáveres, ponerlos en un camión, limpiar la calle para decir no pasó nada aquí, como que no tuvieran familia, ¿verdad? Ajá, Y todavía negarlo, y oficial, el periódico, no sé cuál fue, o de manera oficial, un muerto nada más, lo ¿verdad? negó, ajá. Entonces, ya leyendo sobre eso y escuchando sobre esto, me parece bien increíble, ¿verdad? Esa época, o sea, en contraste con la actual, ¿verdad? Hay Donde uno no se un... puede tirar un pedo en un lugar equivocado, porque si te tomaron un video, todo el mundo se va a dar cuenta. Sí, no, ajá, Y ajá. en aquella época podía darse el lujo el gobierno o De cualquiera de las dos intentarlo, al facciones de hacer un menos. montón de cosas Sí, sí, y sí. decir, no, no pasó nada aquí, ¿verdad? Casi que con un montón de cadáveres atrás quemándose, ¿verdad? Sí, Y no ujú. pasó nada. Y es como, qué increíble, ¿verdad? O sea, quizás los medios permitían, ¿no? De los medios, digo, las herramientas para comunicarse, ¿verdad? Era más fácil Sí, ocultar. era más fácil ocultarlo, pero al final igual no lo ocultás porque es lo que vos decís. O sea, vos me puedes decir a mí eso no pasó, pero yo te puedo decir, pero mi hermano estaba ahí, o mi hijo estaba ahí, mi papá estaba ahí, lo mataron, ¿verdad? Ajá, O sea, yo tengo el cadáver de mi papá, yo lo enterré, ¿verdad? No me puedes decir que eso no pasó. cabal. Y por esas cuestiones es que subsisten, aparte que no los mataron a todos, obviamente hubo Y como sobrevivientes, ya ¿no? discutimos el tema de las fake news, ¿no? Realmente otro ejemplo de que no es nada nuevo, ¿verdad? Sí, cabal. O sea, simplemente la manera de comunicar las noticias falsas ha cambiado, pero... En México hay un ejemplo que también me parece bien chido, que creo que viene un poco al caso, porque si mal no recuerdo, fue en el 68 que hubo una masacre que es bien, bien famosa también, que es la de Tlatelolco. Ujú. Igual México estaba pasando por un montón de problemas sociales y no sé qué, y por esas fechas creo yo que ese fue el contexto, puede que me esté equivocando. Fue Miss Universo en México, fue la sede de Miss Universo, y entonces estaban pasando cosas y los estudiantes dijeron, bueno, ahora están todos los medios internacionales aquí, salgamos a las calles y que nos vean y que pues vean que las cosas no están tan bonitas como las quieren pintar, Ajá. ¿verdad? Entonces salieron los estudiantes y hubo una masacre, digamos que un esquema parecido, aunque creo que fue mucho más cruel en México, murió muchísima más gente, un esquema parecido al de acá, el 30 de Ajá. julio del 75, ¿verdad? Y entonces, pero el punto, lo que quería decir era que estaba un presentador de origen judío mexicano, que era el que daba las noticias, Jacobo Zabludowski, y ya hay un montón de referencias a que la mañana siguiente, después de la masacre de los estudiantes de Tlatelolco, él comenzó, o sea, él obvió por completo todo el tema
Y la frase que usó para empezar fue algo así como, hoy es un nuevo día y ha salido un nuevo sol y no sé qué. Y Las palabras que ocupó eran como bien esperanzadoras, como bien, no, y bien, no ha pasado nada. Bien escogidas con pinzas, ¿verdad? O sea, Casi que con pretensiones poéticas, ¿ve? Así bien. Y entonces se ocupa mucho ese ejemplo. Yo creo que eso pasó aquí en Argentina y en México y en un montón de partes sí, de América Latina. pero sí, también algunas matanzas de Estados Unidos que la administración Trump ha tratado de alguna manera sutil de minimizar. O minimizar para que los medios o la gente diga, inclusive pongan en cuestión si sucedieron o no, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando tenemos lo mismo, hay gente que perdió familiares en esas balaceras, ¿verdad? Entonces, pero bueno, regresando justamente, pero fíjate que justamente ese es puta, aquí no tenemos puntos, pero el punto que viene, ley de amnistía, eso fue lo siguiente, digamos que el siguiente gran paso, que es esto que estamos hablando, esta intención de ocultar, de decir esto no pasó. La ley de amnistía lo hacía realidad desde la ley. Solo antes de hablar de amnistía, solo para cerrar los antecedentes del mozote, al final entonces entendí bien, o no sé si lo viste, tierra arrasada, entonces era a donde llegaba el ejército a prevenir que siguiera proliferándose la guerrilla. Sí, era los territorios que quedaban ya limpios, digamos, de posibles guerrilleros. Exacto, era, no sé si estrategia o técnica, no sé cuál es la diferencia, pero era una estrategia, era una cosa militar, ¿ve? Que consistía en eso, ocurrió en un montón de lados, y la más famosa el mozote, tierra arrasada. Ahora ya no vive nadie en ese puto cantón, si vemos a un pendejo seguramente es guerrillero. Sí, se están escondiendo en el pueblo. Se están escondiendo en el mozote, ya no hay nadie vivo, es guerrillero. Sí, como la anécdota de que mal busca, ¿verdad? Si crees encontrar al ladrón. Ajá, cabal. Entonces, pero justo lo que estábamos hablando de esas ganas o esa intención de decir, puta, aquí no pasó nada, ¿verdad? Aquí nadie sabe nada, fue llevada en el 93 que se promulgó, puta, justamente un año después de los acuerdos de paz, se promulgó esta ley que fue, ahora ya lo podemos decir, digamos, sin ninguna pena, una ley completamente arbitraria y violatoria de derechos humanos, a más no poder, porque fue simplemente, vaya, ya no nos estamos matando, ahora olvidémoslo todo. Vale, entonces, y eso incluye crímenes y todo, fue como, no pasó nada. Ahí voy a hacer una pregunta que creo que va abonando a la parte de la discusión donde el lado de olvidemos el pasado para sanar o para seguir adelante, para que el país mejore, mejor olvidemos el pasado. Sí. Yo mucho tiempo, no sé si me será mi educación en la casa o mi educación en el colegio, pero yo por mucho tiempo creí ciegamente. Abrazaste esa idea. Porque yo como joven, quizás como joven adulto en 2019, digo, o sea, por estar en estos pleitos no avanzamos. Y inclusive dije yo en varias ocasiones, argumenté, cuando discutía con alguien esto, de que ¿cómo se llama? Si tenemos paz, entre comillas, o si el conflicto terminó porque están los acuerdos de paz. Parte de los acuerdos de paz, según entiendo, y ahí por ahí va mi pregunta, ¿verdad? De algo no estoy seguro. Ahí estaba, la amnistía era parte integral de los acuerdos de paz, o fue después. Fíjate que esa es una buena pregunta. Yo no sé si se discutió directamente en los acuerdos de paz. Cuando firmaron los acuerdos de paz no estaba la amnistía. No, la amnistía se aprobó en el 93. 93, sí, se lo acabas de decir, solo quería confirmar. Entonces, pero no sé si, aunque no estaba directamente en los acuerdos de paz, no sé si fue parte también de la negociación. Para mantener el equilibrio. Podría ser. La paz, digamos. Hay otro dato histórico que bien podría ser mentira, chapre de mi parte, pero yo lo escuché en algún lado, no sé dónde. Por ejemplo, que Cristiani ofreció desmantelar el ejército como parte. O sea, el punto, lo que te quiero decir es que hubo un montón de negociación y hubo un montón de cosas que se quedaron afuera y otras cosas que fueron las que entraron, porque así es un proceso de negociación de cualquier tipo, hasta comercial, ¿verdad? Entonces Cristiani, por ejemplo, había ofrecido desmantelar el ejército, y quien dijo que no fue Chafik Handel dijo, no lo desmantelemos. Para mí, de una Está forma... interesante la anécdota, sería de investigar si es cierto. Para mí, de una forma muy inteligente, porque si la guerrilla dice, vaya, desmantelen el ejército, no firmamos la paz. Porque quien tiene las armas son los militares, y al militar no le vas a decir, vaya, quítate el uniforme, colgarlo y anda a barrer, ¿verdad? Entonces, los militares les decir, los vamos a deshacer y vamos, no, mejor sigamos peleando, no voy a dejar de hacer lo que hago. Entonces Chafik previó eso y dijo, no, eso que no se toque, que sigue existiendo el ejército, ni modo, no podemos. Se va a alargar más esto, no van a estar de acuerdo, lo más seguro es que van a agarrar otra vez las armas y nos vamos a seguir matando por quién sabe cuánto tiempo más.
Más si lo consideras de esa forma, si el jefe del Estado Mayor o ¿cómo le llaman? El jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que es el presidente, Ajá. lo desmantela, lo que pasa con los soldados, ¿verdad? No, le van a dar golpe de Estado. Pueden hacer cualquier cosa los soldados si lo Ellos tienen las desmantelan. Y armas. después, pero ¿quién garantiza que el presidente con algún general no se ha puesto de acuerdo para seguir haciendo alguna También, alguna otra cosa. bien Como estratégico, esa- bien estratégico de Shafiq pensar eso, que puta nada que ver con el hijo contra él, ¿verdad? Como cuando los comparas, ¿verdad? No, hombre, está bien fea esa comparación. Sí. Con Chaficito, Ajá, Chafic cabal. Junior, que ya no debería ser diputado, por cierto. Sí, ahí por ahí nos estamos metiendo Sí, ya hay en lo otra personal. cosa. Ya tampoco vamos a poder ser secretario general del Cabal, FMLN. estamos perdiendo cuarteles, curules. Ya vamos a empezar con ganas también en nuevas ideas. Entonces, Ajá. regresando al tema, o sea, el de amnistía, o sea, para mí, por mucho tiempo yo sí creía ciegamente en eso, de que simplemente le está revolviendo algo y no necesitaba más. Y que Fíjate a mí que me yo- da la impresión de que había sido parte del acuerdo. O sea, Yo que no- no podíamos haber tenido paz Ajá. si no hubieran hecho esa amnistía, ¿verdad? Fíjate que yo no condeno, ahí puta, es que entras en una serie de temas bien complicados. Hay un concepto que ellos manejan, que se lo escuché por primera vez a David Morales, pero ya es un concepto que esa gente de defensores de derechos humanos maneja, que es la de justicia restaurativa. ¿Y qué es lo que pasa, creo yo, con las experiencias? El problema de aquí de El Salvador digo, el problema entre comillas fue que no hubo un ganador y ni un perdedor claro, ¿verdad? Fue una especie de empate. Entonces las condiciones estaban más o menos equilibradas en cuanto a fuerzas, ¿verdad? Sí. A medición de fuerza estábamos bien. Los militares tenían, aparte de ayuda de o más bien como parte de la ayuda de Estados Unidos, tenían aviones, helicópteros, tenían fuerza aérea, ¿verdad? Los guerrilleros no tenían fuerza aérea, ¿verdad? Para nada, y aún así no los pudieron Sí. destruir. O sea, había una correlación de fuerza bien interesante, bien pareja. Por eso quizás se sabían esconder en pueblos o en el campo, ¿verdad? Yo no sé, En puta, montañas, estoy llenando este podcast de un montón de mitos, pero yo no sé si esto es un mito, pero yo sí he escuchado, se lo he escuchado a un montón de gente decir que durante el proceso aquí del conflicto armado, la guerrilla de El Salvador se consideró como una de las mejores guerrillas a nivel mundial, ese nivel de organización se tenía. Y yo, Ajá. digo, no sé si eso es real o no, pero solo estudiando lo que pasó en esos años, podríamos decir, si no fue una de las mejores, era súper buena, por lo menos, porque se estaba peleando con un ejército que era, Domingo Monterrosa, que era cavernario, que estaba bien entrenado en estas técnicas, con el poderío económico de Estados Unidos detrás de vos, sin terreno, porque como ya dijimos, aquí no hay montañas ni hay un montón de lugares donde esconderte, le hicieron huevos por 12 años y ni siquiera podemos decir que la guerrilla perdió. Yo creo que, que no está mal que tú estés diciendo que te estás cuidando o tenés miedo de que estés llenando de mitos la conversación, pero lo que pasa es que mentiras, yo creo que nosotros que estábamos muy jóvenes para recordarlo o no habían nacido, o sea, estábamos indiscutiblemente casi que no vivimos la guerra, aunque yo ya tenía unos par de años cuando estaba la guerra, ¿verdad? Sí. O sea, mediados de la guerra. No te acordás de algo, o sea, entonces yo realmente comencé a recordar cosas cuando ya estaba terminando la guerra. O sea, de eso son las primeras cosas que recuerdo son después de la paz, ya no poco alrededor de la paz, porque también alrededor de esa época nació mi hermana. Entonces, es bien interesante porque pues por un lado pensás los libros de clases del colegio, la historia la escribe quien la gana. Sí, exacto. Y quién se va a poner a leer todos estos reportes de la Comisión de la Verdad hoy en día, o un montón de otras cosas, pero algo que se escucha un montón son anécdotas de gente que la vivió, ya sea nuestros papás, tíos, abuelos. Sí. Entonces, y de eso nos pueden ser mitos, muchos. pueden ser verdades parciales o sesgadas, pero creo que es interesante. Pero son cuestiones que están como en el ambiente. Creo que lo que hay que hacer, la aclaración en este podcast o en este capítulo, es que cuando mencionemos algo que ya está investigado y algo que simplemente es un dicho, ¿verdad? Sí, no. Pero sí me parece interesante, yo siento que abona la plática, porque así como tú tenés esto y definitivamente hago bien claro que esta anécdota no es para desacreditar el mozote, pero es como depende de quién vive qué cosa, ¿verdad? Porque mi mamá era de Ciudad Arce cuando estaba joven y estaba en la guerra y todo eso, y ellos cuentan de anécdotas, mi abuelo y mi tío, ellos son bien pro arena y pro el ejército, porque ellos en el pueblo donde ellos estaban, ellos tenían lo contrario, donde llegaba la guerrilla a tratar de inmiscuirse o meterse
para encontrar ese escudo en el pueblo ahí, ¿verdad? Okay. Y no queda claro de que no todos los pueblos, no todos los cantones eran propiedad intelectual de la guerrilla, ¿verdad? No, claro. Entonces, eso les dificultaba un montón las cosas, ¿verdad? Y llegaban buscando gente que supuestamente estaba aliada al ejército o en la misma medida. Decían, vos nos dijeron que estabas con el ejército, venimos a matarte, ¿verdad? Ya. Entonces ella cuenta ese tipo de historias y el trauma de guerra de ellos y mi familia de ese lado es ese, o sea, desde que los guerrilleros llegaban a joderlos. Fíjate de Entonces, es bien complejo, ¿verdad? O sea, depende de quién está contando la historia, qué vivió, ¿verdad? Ahorita que estás mencionando eso, lo pienso mucho porque yo creo que en la guerra habían dos bandos bien claros. Terminó la guerra y pasó todo lo que ya todos sabemos que pasó, la posguerra, arena y todo eso, pero habían como, siento yo, respecto a la guerra, dos posturas ya en la posguerra. La postura de Arena, que son, como ya dijimos, descendientes de las dictaduras militares, ¿verdad? Que era invisibilizar todo lo que había pasado, y estaba la postura del FMLN, que era señalar todo lo que había pasado, pero obviamente el frente va a señalar las cosas malas que hicieron aquí, y por eso creo yo que hasta muy recientemente se habla más, no es que nunca se haya hablado, pero hasta muy poco se habla más de las atrocidades o de los crímenes también de lesa humanidad que cometió la guerrilla. Ajá. Que ha sido un tema no tabú, pero es un tema que se ha tratado muy poco. Ajá. Muy poco, me refiero a nivel academia. Irónicamente, ¿no? Cuando cae el frente en el gobierno en el 2009, ¿verdad? Claro, y empiezan a salir todas estas cosas también, ¿ve? Porque es parte también como de la oposición, ¿ve? Sí. De lo que las cosas que te señala, puta, te lanzas a la presidencia y tu adversario va a irte a buscar tu vida para ver con qué te caga la existencia. Bueno, entonces, y regresando pero a la ese amnistía, es el punto. Justicia restaurativa, ¿en qué consiste esto? Consiste en que en una guerra, o bueno, lo que yo entiendo, durante un conflicto, durante una guerra, se cometen una cantidad impensable de crímenes, ¿verdad? De todo tipo de crímenes, sí. de cualquier bando, de cualquier cosa. Termina la guerra, y esto es en cualquier parte del mundo, y lo que necesitas es comenzar a reconstruir todo, pero parte de reconstruir todo también es brindar justicia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí entra la justicia restaurativa. ¿Qué es la premisa? Probablemente, ponele, en el conflicto armado entre el 80 y el 92 se cometieron 1000 crímenes, por decirte algo. Seguramente la mayoría de esos crímenes simplemente no vas a tener nada que hacer ahí. O sea, no hay huellas, no hay nada, no los puedes ir a investigar, ¿verdad? Pero la justicia restaurativa tiene que tratar de agarrar la mayor cantidad de crímenes que pueda y además señalar cuáles fueron los más emblemáticos y prestarle atención a eso, porque esos son los que te sientan un precedente. Como por ejemplo el caso del Mozote, no fue la única masacre, pero es un caso tan grande, tan importante, que te sienta un precedente respecto a cómo operaban este tipo de grupos, el BIRI, los batallones y todo esto, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, bueno, eso es lo que se ha intentado hacer con el Mozote. Ahora, lo que vos decías sobre dejar el pasado atrás y no reabrir las heridas, que es una idea bien extendida en las personas, a mí me parece que de entrada es una idea bien intuitiva, porque no sé, es como lo lógico, es como que lo que te dicta el sentido común. Yo creo que hoy en día, cuando todos estamos ya hartos de que el país no salga de mala economía, de la pobreza, de la inseguridad, de un montón de cosas, creo que desespera como población o como ciudadano ver que las cosas no avanzan y que se discuten un montón de temas que no están ayudando directamente a la situación. Sí, exacto. Este es uno de tantos. Una lista grande de temas. Entonces, quizás por eso es fácil. Como puta, nos están matando las pandillas, ¿por qué tenemos que hablar de hace 30 años? Ese es como el pensamiento. Sobre todo, mientras más joven, más vas a pensar así, ¿verdad? Sí, esa es la... Y sabes, mientras me comentabas esto de restauración, donde recuerdo donde comenzó como a quebrarse mi idea sobre la amnistía, sobre dejar el pasado completamente atrás. Cuando hemos hablado de este tema en el pasado, yo lo comparo con un poco, quizás llamémosle de ciencia, o sea, implica un poco de psicología. La terapia también, para cualquier tipo de trauma, la base que tiene es ese tipo de restauración en algún nivel, ¿verdad? Para poder conciliar o tener cierre. O sea, la psicología estudia esto, parte de la terapia. Mi primo es psicólogo y él a veces me
comenta o Te me explica explica. de estas cosas. Es O sea, terapeuta. más o menos porque trabaja en los juzgados de familia, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Ajá, ajá. Entonces, él durante la universidad o así, cuando ha aprendido sobre su carrera, me comenta Sí. del cómo se necesita, se necesita sobre cierre y todo eso. Porque yo realmente al inicio, cuando él comenzó a estudiar psicología, yo realmente pensé, ¿qué está haciendo la psicología? Es una mierda, ¿verdad? Ajá. Parte también de un paradigma clásico de este país, ignorante realmente, ¿verdad? Sí. Y requirió que mi primo, con el que tengo una muy cercana relación, estudiara eso para Te que yo explicara. comenzara a entender. Ujú. Entonces, parte de lo que entiendo. Pues de la fíjate que terapia- justamente creo que... Entonces, perdón, Dale, dale. si tenés una carrera universitaria como la psicología, ¿verdad? Que es parte básica de las ciencias humanistas, ¿verdad? Sí. El que estudia el comportamiento humano, ratifica que necesitas cierre, para poder sanar, necesitas cierto tipo de cierre. Eso defiende esta teoría de la restauración y de ahí fue cuando a mí me comenzó a hacer conflicto esta idea que yo tenía de que la amnistía lo cura todo, ¿verdad? Perdonemos y sigamos allá, porque yo puedo decir eso fácil porque a mí no me hicieron nada. Sí. Pero si O a tu familia, no Ajá. tenés... Ajá. si le pasó a alguien directamente. Es que creo que eso es lo perverso de esa forma de pensar. Ujú. O sea, yo, igual que vos, aparte de no vivir la guerra, mi familia nunca estuvo implicada directamente en la guerra. La padeció como todos aquí, pero ni guerrilleros, Sí. ni militares, ni nada, que civiles. Y para mí sería, digamos que, igual que para otro montón de personas, sería bien fácil abrazar esa idea de ya no revolvamos a eso, pero puta, decíselo a quien perdió a su familia entera, decíselo a quien perdió a su mamá, decíselo... Ujú. Puta, y ahí hay un componente bien perverso, Ujú. es como perdonémonos y ¿qué tienen ellos que perdonarme a mí si ellos me No mataron a decir- mi y familia? no O decir sea, que la ¿a qué persona te referís promedio que con...? piense eso es perversa, sino que No. Es Me el refiero a que el hecho de que- pensamiento es Ajá. perverso. Lo que pasa es que no lo entendemos de esa forma. Creo Sí. yo, mucha gente no lo comprende de esa forma. Lo crítico que es decir, y va a haber gente que dice, a mí me mataron a mi familia, yo creo que no hay que revolver las heridas, pero ok, qué chivo por vos, vea, Ajá. pero eso no puede aplicar, no lo puedes extender a todo el mundo, vea. Y como tú decís, parte de la premisa al inicio de esa discusión es quizás por eso también no ha sanado el país, porque seguimos en términos todavía bien de estos contra aquellos. En términos muy... binario, bien... Sí, sí, una visión partidista. maniqueísta además de las Ujú. cosas, vea, bueno, malo, blanco y negro. Creo que se sustenta mucho en que no cerramos estas cosas, no lo cerramos, o sea, igual no estamos hablando de eso, pero no cerramos el 32. Yo este dato no lo sabía, la escritora Jacinta Escudos tiene su columna quincenal en la prensa gráfica, en Séptimo Sentido, y aparte ella sube en su blog. Ahí vamos a poner los enlaces en algún lado. Ella hablaba hace poco sobre el 32, a ella le interesa mucho todo el tema de la memoria histórica. Ella hablaba sobre el 32 y algo que ella decía que yo no sabía era que para el 32, que también hubo una masacre indígena, hubo un decreto que, o sea, ni siquiera, la ley de amnistía se discutió en asamblea y se Ajá. aprobó. En 32 hubo un decreto presidencial que dijo todos están perdonados, todos los involucrados en esa masacre están perdonados porque me lo saqué de los huevos. Ajá, está perdonando también hasta las familias que... A las que les matamos a todas Ajá. las familias enteras que quedaron, también están perdonados. Todo el mundo Ajá. está perdonado. Hay y un así. antecedente ahí. Y ella pone incluso ahí el decreto y el número y todo de donde fue publicado. O sea, sí es verdad. Así, Entonces, sí. otra pregunta también de clases sociales. Ajá. El presidente que hizo ese decreto es el mismo que Sí, claro. mandó a matar, ¿verdad? Entonces, Maximiliano Hernández Martínez. puta, entonces. Ajá, el primer presidente militar del país. Ajá. Pues sí, pero había mucho Sí. menos, la democracia estaba más tierna, También y ahora de nos lo, parece. pero también de lo que estamos hablando. Sí. Ajá. Claro, vale la pena señalarlo como un chascarrillo, ¿verdad? Sí, no, Pero sí. es cierto, fue hace ya casi llegando a 100 años. Sí, ¿verdad? no, ajá. Entonces, Había menos controlaría social, el 80% de los salvadoreños eran analfabetas, vea. sí, pero hay una cosa que no ha envejecido ahí, que sigue siendo un problema, creo yo, que es el poder o el ansia de llegar de ciertas personas al poder
para poder hacer ciertas cosas o salirse con la suya. Sí. Esa corrupción de la que se habla, Sí. que no solo es de robar dinero, ¿verdad? No, Entonces, no hay forma. que beneficiarse a ellos y a los suyos, ¿verdad? Dicho de manera sin nombres y apellidos, de manera bien general, porque a todos les cae parejo ahí, creo yo. Sí, Pero mira cómo se comportaba Maximiliano en el 32. Así, y la cagó, no sé si él habrá pensado que la había cagado, pero hizo esto que le convenía, ¿verdad? Es como amnistía, ¿verdad? Porque a huevo, un montón de gente está muerta y no puedo ser presidente si estos se están quejando, ¿verdad? Sí, no, O así quieren, fue, o quieren fue las cabezas de los militares que mataron a su familia, ¿verdad? Claro, y Entonces, y ahora tenés también políticos de Melo de los años después de la guerra. haciendo exactamente lo mismo. Cabal, haciendo las cosas que les convienen. Creo ¿verdad? que ahí también está, hay esa idea que para mí no se sustenta, que es que el fin justifica los medios. Si vos querés alcanzar, por decirte algo, la democracia, que es un ideal que todos tenemos, que es muy legítimo, a costa de matar gente, no vas a obtener la democracia. Ajá. O sea, es imposible, ¿verdad? Sí. Estás matando gente para obtener la paz, no va a funcionar. No hay forma de que funcione. Sí, violencia nunca, en esa ecuación no puede funcionar, violencia no va a generar paz. Y ahí es donde mucha gente dice, los defensores de los derechos humanos defienden pandilleros o defienden criminales, no los defendés, pero si salís a la calle y empezás a matar, no vas a alcanzar la paz. O sea, quitarle que si yo creo que los seres humanos son valiosos por igual, quitarle toda esa parte que yo creo que es verdad, pero quitarle toda esa parte romántica y vámonos a lo práctico. Ajá. Querés eliminar el problema de las pandillas y salís a matar pandilleros, nunca vas a alcanzar la puta Sí, paz, cabal, porque violencia. esos pandilleros tienen hijos, tienen familia. Violencia contra violencia, ¿no? Exacto. Entonces, busquemos otra forma de hacerlo. Y ese otro punto interesante, fíjate, otro punto que creo que al menos por el momento voy ubicando dos que a mí en su momento me han ayudado. No te voy a decir exactamente, o no sé si al final puedo decir cuál es mi postura final sobre esto, pero sí puedo decir que hoy lo estoy pensando, estoy más abierto a debatirlo, escuchar, porque no soy líder político para saber cuál, o sea, no tengo que tomar una postura tan rápido, pero Sí. todavía la estoy. Pero algo que también me ha abonado a repensar argumentos como esos, de dejemos esto enterrado, ¿verdad? Ujú. Es pensar el involucramiento de los derechos de los derechos humanos de las personas o de las instituciones son como que cuidan los derechos humanos internacionalmente, ¿verdad? Yo no sé, para mí, no sé si, puta, lo voy a decir, no sé si va a ser controversial o no, ¿verdad? Pero, o sea, para mí, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama la Organización de los Derechos Humanos? Ajá. Para mí no es la panacea, Ok. no necesariamente, pero son humanistas al final del día, tienen un punto, ¿verdad? O sea, no creo yo que siento yo que si hay una organización tiene alguna agenda en algún nivel. Sí. Sin entrar en conspiraciones, en teorías de conspiración. Necesita pisto para funcionar. ¿Quién tiene Hasta pisto? Greenpeace tiene un lado oscuro, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir cuando digo que no es la panacea y no es como que estoy diciendo, o sea, aquí están los derechos humanos, este es un argumento válido e indiscutible, ¿verdad? Sí. Pero, dicho esto, ¿verdad? Aunque, ¿cómo se llama? No lo considero como algo infalible o perfecto, pues, pero los derechos humanos tienen una esencia humanista, me parece, de cómo deberían ser las cosas. Sí, entonces, si ellos son un elemento internacional que tendría que ser sin partido, sin lado, ¿verdad? Sí. Ellos están afuera, ¿verdad? Vienen y tienen estos conceptos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, de velar o apoyar a organizaciones como Cristo Sal para tratar de ayudar a los pueblos a sanar, a los ciudadanos a sanar. Entonces, ahí también hay algo que me deja claro de que si esta organización que es netamente humanista, ¿verdad? Y en la que yo entiendo muchas veces por qué dicen las cosas que dicen, como lo que vos estás diciendo de las pandillas, ¿verdad? Ajá. O sea, a mí me hace mucho sentido porque no podés construir una sociedad pacífica con pura violencia, o sea, porque Sí. vas a terminar con puros escombros, ¿verdad? Sí, y un montón de cadáveres, o sea. Entonces, me suena mucho, me parece que tiene un buen punto ahí y cuando ellos hablan sobre esto, de crímenes de lesa humanidad, no puedo negar yo que ahí se comienza a quebrar mucho el concepto de amnistía para mí, porque yo digo, a huevo que no se ha restaurado nada, no se ha sanado nada, lo que se ha hecho es que llegaron a un acuerdo para no pelear, para que ambos estén en el gobierno y estén disfrutando del gobierno, ¿verdad? De estar ahí arriba, Sí. como lo han hecho por un montón de años. En retrospectiva,
ahora a mí me parece que así se sienten los acuerdos de paz, ya con 34 años que tengo, ¿verdad? Y poco a poco ir teniendo más interés en la cultura general o popular y en la historia, ¿verdad? Nunca lo hice en el colegio, donde quizás pude haberle preguntado al profesor, pude haberle leído más. Pero me da la impresión de que esos acuerdos de paz más parece como un acuerdo entre ellos para estar tranquilos y no está, en esa ecuación no está vinculado el país o las personas que sufrieron más, me parece. Hubo muchas cuestiones bien tramposas en esa onda. Fíjate, por ejemplo, en la UES, bueno, yo estudié periodismo en la UES y en la UES llevamos 2 materias que se llaman Movimientos Sociales en El Salvador, 1 y 2, ¿verdad? Ajá. Que vemos justamente mucho de historia y todo esto. El punto es que se hacen varios viajes de campo. Uno de esos viajes de campo, no me acuerdo cuál materia, fue al Bajo Lempa. Bajo Lempa era, no me acuerdo cuál es la Colonia Esperanza, no me acuerdo cómo se llama ahí. Nos fuimos a quedar ahí una noche y todo, a hablar con la gente y todo. Una de las cosas que a mí me impactó un montón de ese viaje fue que las cosas que la guerrilla pedía o solicitaba era la tierra, porque aunque no está muy en el top of mind, el problema de la tierra aquí en El Salvador es el problema que detona casi todo. Si vos lo pensás, el problema de las pandillas es un problema territorial, un problema de quién controla qué. Sin entrar en ese tema, que ese tema por otro capítulo, ¿verdad? No, claro, pero sí. Todos los problemas en el fondo tienen el pedo de este país es muy chiquito y quién controla estas mierdas. Cabal, desde la conquista, desde la colonia. Entre los acuerdos de paz, recuerdo que eso fue lo que nos dijeron, estaba, no que los grandes finqueros, que eran los millonarios, iban a ceder sus tierras a la guerrilla, porque como otra vez fue un empate, no fue que la guerrilla ganó, como en Nicaragua, por ejemplo. En Nicaragua a los ricos les quitaron sus tierras, pero puta, yo ya gané, entonces vos ya valiste verga. Pero aquí en el país no, entonces se negoció, y lo que se negoció fue que el Estado le iba a comprar esas tierras a los ricos para dárselos a los pobres, la parte de la negociación. Pero ¿qué pasó en el Bajo Lempa? Y creo que pasó en un montón de lados más. La gente no estaba preparada técnicamente para administrar una tierra. Entonces, después de cierta cantidad de años, esas tierras volvieron a pasar a las manos de los mismos ricos, después de que se las habían comprado. Pero no es cuestión de que a quienes les dieron las tierras fueron huevones y le valió verga. Es que es otra cosa, ¿me entiendes? No es lo mismo ir a arar la tierra que administrar la tierra. Y obviamente los ricos no te iban a enseñar, te voy a enseñar a administrar la tierra. Lo primero que te iba a decir es ese argumento que vos te adelantaste, ¿verdad? No, es que sí parece, pero si no lo aprovecharon, entonces... Si no lo aprovecharon, entonces hay que agarrar a alguien que sí la va a aprovechar, ¿verdad? Eso yo lo estaba pensando antes de que nadie te lo enseña, no metimos en el pensum como vaya, a la gente de esa zona les vamos a enseñar desde primer grado cómo trabajar la tierra. Si les hubieran dejado la tierra como se lo prometieron, ¿verdad? O como lo pactaron, y hubieran desarrollado programas para capacitar. Exacto, sería un país diferente. Por eso te digo que es bien tramposo, porque ya se pensó para que eso sucediera tal cual. Porque aparte, ponerle la capacidad para administrar es una cosa, ponerle que alguien la tuviera. No tenía el pisto para comprar las herramientas, todo lo técnico. O sea, el trabajo agrícola requiere un montón de otras inversiones más que la tierra, ¿verdad? Entonces no tenías el dinero, no tenías préstamos para comprar los tractores, por decir una estupidez. Yo estaría pensando como gobierno, como administrador, no sé cómo, pero el problema ahorita lo estoy analizando como diría, si yo ya por decreto, por pacto le damos estas tierras, hay que desarrollar un programa como gobierno, apoyar para que puedan administrarlas. Yo creo que hubiera programas, pero fueron ineficientes. Si necesitan préstamo para comprar maquinaria, el gobierno les hace el préstamo, pero tienen que pagarnos. Y es un compromiso para que ellos sí hagan algo con la tierra. Entonces, no hubo ese interés. A mí me parece, sin saber tanto de agricultura y todo esto, que bien cagado, que cierran las, ¿cómo se llama? Fronteras por algún punto, o las fronteras se estancan porque hay un problema ahí logístico, como hace poco este año. Comienzan a ponerse cara a la apertura acá porque no producimos ni verga. Exacto. Entonces, y un país netamente agrícola, si somos, somos agricultores. Entonces, y que no haya, el país es pequeño y todo eso, ¿verdad? Pero si vos salís por el campo, o sea, hay tierra para trabajar, o sea, no es, que sea pequeño no quiere decir que no se puede. Sí, correcto. Entonces, no se puede producir para exportar definitivamente, quizás, ¿verdad? Porque para exportar quizás necesitas una extensión territorial. A eso se le llama soberanía alimentaria, que también es otro tema grande. Pero yo creo que se puede producir algo, ¿verdad? Al menos para que
Entonces, se produce, pero no lo sí, suficiente. entonces no, es un tema de debate interesante porque al final pareciera, hay énfasis en pareciera, ¿verdad? Que el gobierno estaba, cabal, como se dice, malintencionado, tramposo. Sí se lo dieron, pero como, bueno, pero con la vas a trampa. cagar Sí, y ahí voy a aquí voy, parchar. ya- Entonces, ya así voy a se estar yo. siente. Dale, Así pues. se sintió, así lo sintió mucha gente. Ujú. Y eso, o sea, parece que nos desviamos del mozote, pero en realidad esto es justamente Yo creo que la médula de lo que pasa un con poco esta nos hemos cosa. desviado, pero creo que ha servido como para enriquecer Como la plática, contexto. porque ahorita regresando Al mozote. al mozote, Lo que, con todas estas contenciones que hay entre arena, el frente derecha, izquierda, acá en el país, ¿verdad? sí. Y cómo se cerró la guerra. Este tema del mozote es bien interesante, ¿verdad? Porque como lo que pasó con Maximiliano, En el 32. sí. bien, como dicen los periodistas o los políticos acá, bien de clientelismo. El clientelismo, Ajá, esa palabra, que claro, sacan claro. esas expresiones, Sí, ¿verdad? Pero me da la claro. impresión de que a eso se refieren. La dedocracia. Ajá, cabal, puta, exacto. puta, habría que sacar así como sacan el libro Meritocracia. de El guanaco to English. Guanaco to English, podemos sacar puta. Político to... Político guanaco a español, ¿verdad? Sí, O sea, algo así, porque, para puta, entender. Pero yo creo que a eso se refieren cuando hablan de eso, ¿verdad? Porque como el acuerdo de paz Creo que sucedió un poco estaba de eso, lleno de sí. conveniencias para ambos grupos, ¿verdad? Sí, yo no lo dudaría. Yo tampoco descartaría o pensaría que los acuerdos de paz fueron como un show. Yo creo que muchos lo miran así, como que fue un montaje y atrás había otras cosas. Yo nunca he leído algo, o digamos que las conclusiones a las que he llegado nunca me han hecho pensar eso. Yo creo que fueron No, yo creo bien que- legítimos. Yo creo que sí fue claro que se hicieron las paces. Sí, cabal. No es acuerdo de paz, es acuerdo de hacer las paces, creo yo. Sí, Y yo lo que estoy diciendo es que el acuerdo era bien conveniente para ellos. Yo no creo que haya nada oculto ahí, lo que vimos es lo que obtuvimos, ¿verdad? Pero es claro de que hay un beneficio para ellos, el frente como quedó como partido político, ¿verdad? Ujú. Y solo que en por- realidad esa era una de las tantas cosas Ujú. que se negoció, ¿no? Y al final Ah, terminó una siendo cosa como lo más más que sabía. importante. Bueno, La creación de la Policía Nacional Civil sí, fue... también es también otra cosa que Esa se sí sabía. sabía. Voy anotándola a ver Sí, si al final a sale ver cuánto llevamos. interesante. Entonces, Ahora vamos a lo que iba era Ajá. esto. Aquí empatamos la guerra, a diferencia de otros lugares. Y yo creo que eso entorpeció un poco el cómo íbamos a resolver las secuelas que ya teníamos. Porque, de hecho, nosotros en VoxBox ya tenemos un video en YouTube, de los pocos que tenemos hasta ahorita, que hablamos sobre justamente la ley de amnistía. Y mencionamos el caso, por ejemplo, de Sudáfrica. Terminó el apartheid y lo que hicieron fue, vaya, vos militar, vos mataste gente como parte de esa política racial heavy, ¿vea? No te vamos a juzgar a vos, pero necesitamos que te sentes con tu víctima y les digas lo que está pasando, lo que hiciste. Necesitamos que la víctima te escuche decir todo lo que vos hiciste y dónde enterraste, a quién tuviste que enterrar y dónde masacraste y a quién masacraste y cuándo. Porque fue una forma de, ¿me entendés? Fue una forma es una forma de reconciliarte, es una forma como de terapia de choque, diría yo, Sí. pero bien necesaria, pero súper necesaria. Sí, Y es ponele. tener la garantía, ok, ya, no te vamos a meter preso, porque ya sabemos lo que hiciste, no te voy a meter preso, o te voy a meter preso pocos años, no, o sea, ¿me entendés? Simbólico, ¿no? Es algo simbólico, ¿verdad? No sé, porque lo ideal es que lo metan preso de Y puta. un ejemplo chusco voy a hacer ahorita, fíjate, Ajá. porque estaba viendo los últimos capítulos que sacaron de Queer Eye en Netflix. Ok. Y hay un capítulo donde está un fulano que está paralítico. Ujú. Por un desvergue andaba en malos pasos el man, o sea, el típico afroamericano que anda metido en problemas, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces en un club, en un momento, un man le disparó Ok. y quedó paralítico. Y eso fue mejor porque encaminó su vida y todo eso. Encontró a Cristo. No. El tono en el que lo dije. Era evangélico. No dije nada, pero el tono en el que te respondí no fue suficiente, ¿verdad? Bueno, No llegó a tanto. la cosa es que Ajá. él en se volvió un líder en la comunidad y todo, ¿verdad? Ya, ajá. Y si podemos, y si agarramos por valor facial el capítulo, ¿verdad? Que es Hollywood, es televisión gringa, ¿verdad? Sí. Pero si podemos agarrar, y es reality show, ¿verdad? Sobre Pero si lo todo. podemos agarrar por valor facial, ¿cómo se llama? La dinámica es que cada uno de estos gays tiene una habilidad, ¿verdad? Y uno es bien cultural, humano, ¿verdad? Entonces él organizó
de que este man que estaba paralítico hablara con el man que le disparó. Porque al final, no sé si fue a la cárcel, pero sí estuvo, salió. Entonces, eso es un ejemplo para los que nos escuchan y quizás lo sienten muy ajeno todo esto, ¿verdad? Si han visto la serie o si la quieren ver, es como un reality show donde hay un ejemplo más de donde solo una confrontación de este tipo puede ayudar. Y como les digo, o sea, yo no estoy diciendo que sea un documental o que no lo hayan adornado para que fuera más bonito en el capítulo o en el programa, ¿verdad? Sí. Pero agarrando por valor facial, ¿verdad? Hay un mensaje ahí, ¿verdad? Y el mensaje es eso, o sea, él de alguna manera lo único que necesitaba era saber por qué le disparó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque él seguramente tenía fuego encima de él por varias razones y no sabía de dónde vino ese disparo, ¿verdad? Sí, Entonces, es bien interesante todo esto y ahí es donde le digo, o sea, si tú ves ese caso, tiene sentido. Entonces, lo puedes llevar a algo llevándolo a más algo grande. más grande, más importante, que es como la historia de El Salvador, es como pensás, ay, puta, o sea, a huevo que tiene razón es esto, que solo ¿no? así te reconcilias, no hay otra forma, es que no te puedes reconciliar negando. O- Es una pelea de pareja, ¿vea? O eso iba a decir yo O también, sea, otro ejemplo bien práctico, ¿verdad? Sí, es... Que yo siento que... le puedes negar toda la vida que le fuiste infiel y tal vez al final te crea que era mentira que le fuiste infiel, pero va a estar esa espinita Cabal, toda yo la no puta sé vida. cómo serán las clases de sociales hoy en el en los colegios, pero antes de ese tema, antes de discutir ese tema de educación, si es que nos alcanza el tiempo para discutirlo, Ajá. pero a mí me parece que este tipo de ejemplos, relacionar la historia con este tipo de ejemplos, discutir porque tú pensás de un punto u otro, usando este tipo de ejemplos más relacionables, es clave. Yo no recuerdo que a mí el profesor en ningún momento haya tratado de contextualizarme No, porque era importante para mí leer 3 capítulos de libros sociales para la siguiente clase, ¿verdad? Sí, no, eso Eran un chingo de páginas, eran como 50 páginas. En ese momento se escuchaba como un chingo, ¿verdad? Porque estaba súper ocupado, ¿verdad? Siendo adolescente, ¿verdad? Sí, correcto. Pero no encontraba la motivación yo para por qué tengo que leer algo del pasado. Y si lo pones, mira, hemos hablado de fake news, hemos hablado de economía, nacional, de terapia, o sea, de cómo relacionamos nosotros ahorita con cosas de la vida y ahorita como un show de Netflix con relaciones, porque también a veces, y a eso íbamos, creo yo, a veces cortas con tu novia y a veces tú sentís que necesitas para el cierre, a veces necesitas preguntarle algo, confrontarla. Sí, no claro, es raro claro. que pasen las relaciones o que te como, busque un ex o busca un ex porque no vamos a volver, no va a pasar nada, pero puta, sentémonos y veamos qué pasó. Sí, porque quizás uno puede sanar solo, pero es más difícil a veces. Sí. A veces necesita que le digan ese feedback. Lo que vos decías de la terapia, justamente eso. Tenés problemas ahorita y pues, depende también del estilo, no sé cómo se llama, de la tendencia que el terapeuta maneje. Porque hay como varias. Sí, ahí sí ya no psicodinámico y no sé qué putas. Pero es muy probable que te dice, vamos a regresar a tu pasado, vamos a regresar a ese momento en tu niñez en el que te pasó esto. Y es un momento bien doloroso y seguramente vas a chillar, ¿verdad? Y vas a estar jodido un mes. Pero no hay otra forma. Hay que enfrentar el pasado. Y eso es justamente lo que yo creo que se necesita. Y justo hablando de eso, otro de los cheques que tenía aquí era este documental que se llama La Batalla del Volcán. Ajá. Bueno, no alcanzaste a ver, creo yo. No, sí. El documental no, porque así que leí las notas que me pusiste sobre eso, pero no lo vi. Estuvo como un mes y medio el documental. Es de un director mexicano salvadoreño que se llama Julio López Fernández. Fue un trabajo, para mí fue como un trabajo refrescante en el tema de cómo hemos hablado de la guerra hasta ahora. Porque para mí lo más importante de ese documental, que es la esencia del documental, es que él enfrenta esta situación de la que estamos hablando y es la necesidad de reconciliarte. Ese documental es súper vergón porque, por decirte algo, hay una escena casi que al final en la que está un militar y un guerrillero en la zona donde se dieron ver. Porque, contexto, el documental habla específicamente de la ofensiva hasta el tope, que fue en el 89, finales del 89. Eso también lo sabía. Ajá. A finales del 89. Entonces se centra en lo que pasó durante esa ofensiva en la ciudad, ¿verdad? Mexicanos, Sacamil, cuando se tomaron el hotel, creo que era
el Camino Real. Sí, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Ajá, ahorita nos está escuchando algún historiador y dice, qué pendejo. Y esto están hablando de la están hablando. No me acuerdo, pero fue un hotel, no sé cuál. En este contexto. Entonces están, creo que por mexicanos. Y están los dos en la calle y está un guerrillero y está un militar. Los dos estuvieron en ese lugar en el 89 dándose verga. Uh-huh. Ajá, entonces, y están hablando, y está diciendo, sí, es que yo venía por acá y entonces me metí en esta calle y empecé a dispararle porque había unos militares y en eso venía una tanqueta y entonces, puta, menos mal se le trabó la cosa esa, el arma a la tanqueta y en ese momento pude escapar y me pude ir y no sé qué, y el otro le dice, puta, yo venía manejando esa tanqueta. Yo estoy a punto de volarte a vos la cabeza. Y después decía como, yo estuve ahí en ese edificio, no sé qué, y me acuerdo que cayeron... La habilidad del cabrón Luis se llama, ¿dijiste? De Julio López Fernández. La habilidad o la suerte que tuvo de encontrarlos a ellos dos. Sí, fue un trabajo de investigación larguísimo. Que de hecho en parte de las entrevistas y todo el trabajo también estuvo involucrada Jacinta. Esto que estoy hablando es una nota de su blog también. Y cosas como yo estuve en ese edificio que está ahí, antes no era así, antes estaba así, entonces ahí nos escondimos y no sé qué, y de repente nos empezaron a caer bombas y el militar decía sí, eran las no sé qué, de no sé cuánto. Tener esas memorias. Importante. Ajá. Entonces, pero era esa confrontación, eso de ya pasó esa onda, ahora podemos sentarnos y hablarlo tranquilo. Ajá. Pero una de las escenas que me parece más poderosas es que hay una guerrillera, una ex guerrillera más bien, una señora ya grande, está en el pasaje donde, no me acuerdo dónde es, creo que también es Mexicanos, donde se llegaron a enfrentar. Los guerrilleros cometieron algún error por ahí, mataron a un compañero de ella, le dispararon a ella en la pierna, ella se salvó, pero puta, por milagro, ¿verdad? Sí. Y se salvó justamente porque es un pasaje de colonia, vehicular, pero de colonia. Una señora que vivía ahí, que no era guerrillera, no era nada, la metió a su casa, ella estaba ensangrentada, le cambió la ropa y la metió le dijo a un señor, o no sé cómo fue el rollo, que la sacara, y ella se subió al carro y se la llevó a una unidad escondida, a una guerrillera que ella no conocía. Y le salvó la vida, o sea, si no hacía eso le iban a encontrar y le iban a matar, y quien está contando es a la que le salvaron la vida, ¿verdad? El trabajo de Julio López Fernández fue tan paloma que encontró a la señora que le salvó la vida, que ya no vivía en esa misma casa. Puta. Entonces lo encontraron y vemos a la ex guerrillera, que no recuerdo cómo se llama, por eso le sigo diciendo así, que llega a la nueva casa de la señora que le salvó la vida y le dice, usted me salvó a mí cuando estaba no sé qué, y empieza, y entonces esta ex guerrillera se sienta en la mesa con la señora, con la hija de la señora, y le dice como, mire, a las dos, pero sí, es un momento bien emotivo, bien paloma, y se ve que no es actuado, obviamente. Uh-huh. Y le dice como, nosotros nunca los quisimos incomodarlos, nosotros nunca quisimos joderlos a ustedes, estábamos luchando por algo en lo que creíamos y no sé qué. Y vos ves a las tres mujeres que se ponen a llorar, ¿ve? Y se abrazan. Y es como, eso es lo que necesitamos, ¿ve? Uh-huh. Eso es justamente lo que necesitamos. Y en esta plática ni siquiera hemos mencionado, a los gringos lo mencionamos un montón con su cultura alrededor de el ejército y todo esto, sí. Todos los que regresan de batallar en Estados Unidos, solo hablando objetivamente de lo que pasa en Estados Unidos, es también, yo creo que no es un tema para tocar porque no vivimos en Estados Unidos. Sí, claro. Pero allá, y quizás hablemos de la cultura que tiene un país, ¿verdad? Porque aunque no se aborda 100% de los soldados, no aborden saludablemente esto, pero sí se conoce al menos del tema del estrés postraumático, ¿verdad? O sea, aquí ni se toca ese tema. Y yo ahorita estaba pensando, cuando te dije, imagínate tener esas memorias, si yo hubiera estado yo en el 85, uh-huh, y hubiera estado batallando o tratando de ir al trabajo en medio de una balacera o algo así, y paso por ese lugar hoy en día, recuerdo esa balacera, a ser bien cabrón. O sea, yo no me imagino eso. Yo me imagino un Salvador cuando paso a un lugar que tengo un rato de no pasar y solo me trae alguna memoria de que quizás mi papá me iba a comer sorbete o algo. Ajá. Pero no tengo memoria de muerte. Sí. No tengo memoria de que estuve a punto de morir o a matar a alguien. Sí. Y esa carga emocional. Y fíjate que... O sea, bien cagado. Yo creo que como país nunca hemos hablado de estrés postraumático y hay un montón de gente que creo que necesitaría tratárselo de algo. No digo que está enfermo el país, sino que es para sanidad mental y emocional es necesario
hablar de ese tipo de temas, aunque Esa sea. es otra cosa que viene a abonar exactamente lo mismo. Cuando vos mencionabas de tu primo psicólogo, estaba pensando en eso. En este país la gente sigue pensando que la salud mental es una pendejada. Ujú. Es como, estás triste, no, esa mierda trabajando No se estés cura. triste, ¿verdad? Ajá, no estés triste, trabajando se cura, vamos a ponernos a verga y vas a ver que no vas a estar triste. Ajá. Esas soluciones que son hechizas, Ajá. y es como, puta, este país todos deberíamos tener un O psicólogo. eso de que mariconada llorar, Bueno, esos hombres, ¿verdad? Además, esa súper excesiva toxicidad, ¿verdad? Ajá. Pero hay un montón de gente que sigue diciéndole al psicólogo loquero, ¿eh? Sí. No, Es bien cagado porque no sé si lo leí o lo mencionaste que estuvo 2 meses la película. Casi 2 meses. Por un lado, ya ni entramos en el tema de la publicidad o del interés, Sí. que según me contaste, hubo más interés del que Fue por parecía. el boca a boca, Ajá. sí, que se llenó bastante, por eso se mantuvo. A mí me impresiona, porque me gusta ir a ver películas al cine, Uh-huh. me he dado cuenta de los patrones que tiene el cine con su cartelera, y si una película no pega, no la va a ver la Mara, una semana, sí. 2 máximo, ¿verdad? Uh-huh. Si duró 2 meses, o sea, ya sea que la gente eventualmente la fue a ver, o si pagaron para tenerla 2 meses probablemente. Entonces, sí, que no creo, la verdad. me parece bien interesante que no se diera a conocer más, por una lástima, ¿verdad? Por eso te digo, ojalá que la pongan en algún lado, que la vuelvan a traer al cine, porque yo creo Sería chido que todo pudieran el hacer el país contrato debería. con Netflix o Amazon para ponerla, Sería o sea, para buenísimo. que Tal más vez ahí gente la tenga, vemos, sí. más gente tenga acceso, ¿verdad? Porque no solo le interesa, es una historia humana, le puede interesar a cualquiera. Fíjate que ahí en esa... Esto no es spoiler porque no es una película. ¿No? Como que Y es la vida, creo, es la historia. Porque te ponen diferentes casos. Hay uno que me pareció bien chivo, que era el de... que fue bien sorprendente. Que era el de un militar que... Pues sí, ya no pelamos. Ajá. Bueno, vamos a cortar ahí algo. Era el de un militar que está ahí por la zona de los héroes, despuésito de metro. Uh-huh. Como que va buscando la UES. Uh-huh. Por esa zona, porque esa sí la identifiqué bien, vea. Y te está contando, y al principio te da porque no te cuenta de un solo todo, sino que va intercalándose las historias. Sí. Entonces al principio, cuando él está contando, él era militar, te está contando, y ahí estaba el guerrillero, y entonces nos agarramos y no sé qué, y así. Vos lo sentís que como si fuera como un poco de orgullo, ¿verdad? Esa onda de Sí. me quebré un par de... Ajá. Pero en realidad vas viendo que él te está queriendo llevar a otro punto. Te cuenta toda una historia larga que dura casi toda la película, dividida en partes, y al final un guerrillero, bueno, se les escapa un grupo de guerrilleros en una colonia por ahí, y ellos alcanzan a ver que uno se mete a una casa, y él te dice que con los que andaba dijeron, bueno, ya agarramos a este maje. Entonces entran a la casa y la señora les hace señas que está en el baño, y entonces él te está contando que él se puso enfrente de la puerta con otros 2 compañeros del baño y le dijeron, ya no tenés escapatoria, rendite o te vamos a matar. Y el maje callado, ¿ve? Y le vuelven a dar otra oportunidad y el maje no dice nada, entonces abren fuego. Abren la puerta y el maje está sentado, muerto obviamente, ¿ve? En la tapa del baño, solo sentado. Y él te empieza a decir, yo no sé por qué agarré su mochila, una mochila toda agujereada, llena de sangre, llena de pedazos de carne de él, ¿ve? Ajá. La agarré y me la llevé. Y antes había agarrado una libreta de otro que habían matado y no sé qué. Y te está contando eso y vos tenés la idea como, puta, este maje son trofeos de guerra porque está loco, porque es militar, ¿verdad? Porque Sí. es mi forma de verlo, de lo que yo siento, ¿verdad? Como, puta, los militares están chollados. Sí. Pero al final de toda la historia, sí hay como un plot twist bien heavy de ese personaje, voy a decir, del documental. Y él te dice, y yo nunca he hablado de esto con nadie. Y es algo que siento que debería haber hablado hace un montón. Porque yo cargo con eso. Y ahora veo a mis hijos y mis hijos no saben qué fue la guerra. Y yo me levanto todos los días pensando en ese guerrillero sentado en ese excusado. Y se quiebra el maje. Y es como, si necesitas ayuda, brother, has matado gente. Exacto. Has visto morir gente, necesitas ayuda. Es que como país no hablamos de estas cosas, es decir, ese tema de salud mental no existe, porque, puta, tengo idea que en Estados Unidos si un policía se ve involucrado en una balacera y mata a alguien, tiene que ir donde un psicólogo, hay un proceso. Sin entrar en detalles porque no lo conozco, pero tengo idea que... Sí, es que puta vas a matar aquí a alguien, se habla de eso. Y al día siguiente vas a salir otra vez a la calle, ¿en qué andas pensando? ¿Qué nivel en tu cabeza andas, vea? Y encima, aquí ahorita, en estos momentos, el policía, el estrés de que el pandillero te quiere matar, el estrés de que no sé qué, el estrés de esto, acabas de matar a alguien, ya por sí eso debe pesar en tu vida.
y no te están pagando bien y las botas y la gaja y no sé qué, puta, de repente pasa cualquier pendeja a sacar la pistola y mata a alguien, ¿ve? Exacto. Y, sí, perdona, pero eso es hasta mucho aguantó el policía. Sí, cabal. Ajá, en no matar a alguien. ¿Cuánto? Yo por menos de eso Aquí mataría. estamos tratando con un caso como de Rambo 1, ¿verdad? Sí, claro. Alguien regresa de la guerra y puta se... Como si nada. Ajá, no, ya deschavetado, ajá. Ya no puede tener una vida normal. Ajá, o sea, suena chusca la comparación, pero la película está basada creo que en un libro y, o sea, el ejemplo, de nuevo, el concepto del ejemplo, ¿verdad? Es, Sí. hay un peso emocional y una carga psicológica en todo ese tipo de Y nadie... incidentes. Y ¿no? nadie se ha preocupado Ajá. por atenderlo. Y seguramente los altos mandos, o los que ahora están en altos mandos de los militares, tal vez si tienen algún problema, ellos sí pueden pagar un psicólogo, o los que ahora son altos militares del frente, tal vez tienen formas de sacar y de expresar eso, pero la mayor parte de la gente no tiene ni siquiera, no solo no tiene el dinero, los recursos para pagar un psicólogo por su cuenta, sino que ni siquiera tiene la conciencia de que lo necesita. Y viéndolo ahora, como, no sé, regresando al tema principal, o sea que parte, ¿cómo abordamos el musote? Según todo lo que hemos hablado, lo estoy pensando conforme a todo lo que hemos hablado. O sea, ¿cómo lo abordamos? Mira, hasta ahorita uh-huh. dice un montón de todo esto que estamos hablando, de cómo se van a perpetuar cierto tipo de opiniones, pensamientos y maneras de actuar en la población que también no ayudan a que mejoren las cosas, creo yo, ¿verdad? Porque en parte es ese problema de en los artículos y apoyo, como el material de apoyo y artículos que me compartiste sobre este tema, me acuerdo que cabal está ahí este último juicio que hubo, no sé si fue el último o el año pasado, que vinieron unas investigadoras. Es que las peritas argentinas que vinieron, ellas vinieron, que ya no lo mencionamos, pero por cuestión de tiempo, en el 92 o 93 Ajá. fue que vinieron por primera vez. Estas peritas argentinas lo que tienen es que casi que inventaron ellas, junto con otro maestro, la profesión de desenterrar cosas y que los huesos y todo esto te hable y te cuente la historia. Porque ellas ese fue el equipo que desenterró, por ejemplo, los restos del Che Guevara en Bolivia. Ajá. Y tienen así como varios, no sé, o sea, ellos son calidad mundial. Y para mí lo que me importa de todo esto, de nuevo, volviendo al mismo tema, es Sí. hay ciencia detrás de lo que ellos hacen. Hay método científico. Hay un método científico y hay un método científico que está desde el 92, 93 o 94 que vinieron por ahí, que te está diciendo, primero, hubo masacre, segundo, no fue un enfrentamiento, tercero, la fosa que encontramos era de gente desarmada por completo. Y las pruebas desmienten todas las versiones militares que hay, todas, las versiones. No hay nada, no hay una prueba científica que sustente lo que los militares dijeron que pasó. Porque putas, seguimos, o sea, ya, la ciencia te lo dijo. Ajá. ¿Qué estamos esperando? Y yo creo que ahí es donde tendríamos que decir, como población, como ciudadanos, como expectantes de esta historia, ahí donde tendríamos que decir, dejemos ese pasado, que son todas estas excusas que ellos tienen, estas historias inventadas. Aquí están las pruebas de lo que pasó, aquí está lo que se necesita hacer. Sí. Ya no le demos vuelta, o sea. Ya no hay opiniones, Ajá. ya no hay versiones, ya es prueba. Aquí hay pruebas y es claro lo que hay que hacer, ¿verdad? A nadie están ejecutando, a nadie, quién sabe si estamos hablando de cárcel, pero digamos que no, aunque la amnistía no es constitucional, no estoy seguro, pero pues no creo que lo vayan a meter a la cárcel 50 años tampoco, porque ya pasó un montón de tiempo y todo esto. Viejitos. O sea, realmente lo que se está buscando aquí es una retribución, y la retribución es bien, como le hemos hablado, para sanar, para... Sí. Entonces, si están las pruebas que respaldan lo que creo que quedó claro ya que pasó, ¿verdad? Porque le damos vuelta, ¿verdad? Esa sería mi respuesta, fíjate, a la pregunta, y para ir como cerrando ya, la pregunta que hacemos con el mozote. Para mí, ya no hay un debate respecto a qué pasó en el mozote. O sea, ya no hay opinión aquí. La ciencia ya lo dijo, qué pasó, nada que hacer. Idealmente, a mí me gustaría que metieran presos
50 años a los militares, aunque van a aguantar 10 con suerte, porque ya están mayores, ¿ve? Digamos, idealmente para mí eso sería. Sí. Pero creo que aparte de que eso difícilmente pase en el país, creo que eso tampoco ayudaría en el sentido de la reconciliación. Yo sé que no es a ellos con quienes nos tenemos que reconciliar, ellos fueron los malos en esta película, ahora sí que los malos, ¿ve? Pero yo diría, vaya, está bueno sentarlos con las víctimas, que confiesen al país todo lo que hicieron, cómo lo hicieron, que nos entreguen los documentos, porque ni siquiera eso tenemos, que nos entreguen los documentos donde está establecido cómo se hizo ese plan. Ellos dijeron que los perdieron, y los militares que son súper disciplinados. Que nos enseñen dónde están, cómo se preparó, quién lo pensó, cuántas personas, todos los involucrados, que nos digan toda la verdad de todo lo que pasó, y vaya, no los metamos presos. Que sigan su vida, pero que nos digan qué puta fue lo que pasó, que le digan, no a nosotros, a los medios, claro, pero que se lo digan a los familiares de esas víctimas. Y al final... Que se agarren los huevitos de coroneles a ver si es cierto, y le diga a una señora, yo maté a toda su familia por esto y esto y esto y esto. Hay ejemplos, ahí con el documental que mencionas, hay ejemplos históricos como lo de apartheid. O sea, aquí es donde sirve la historia también de otros países, o sea, verlo desde el punto de vista psicológico, terapéutico o histórico, ¿verdad? Eso es lo que necesitan las personas, las víctimas, ¿verdad? Y ahí están las pruebas. Y también la pregunta quizás la podemos expandir un poco, ¿verdad? Que cómo hacer respecto a la educación también, no para entrar en el tema de la educación, ¿verdad? Porque ya se extendió más de lo normal este capítulo. Pero también es una buena pregunta, como qué hacer con el nosotros. O sea, hasta este momento es bien cagado, porque parte de esta idea de discutirlo, de tener esta clase de sociales, como la llamé al principio, es que yo la verdad yo creo que es mentira decir que no me mencionaron el nosotros en el colegio, pero sí lo mencionaron, o yo estaba bien distraído, o no me impactó para nada porque apenas lo recuerdo. Sí. Y yo no tengo mala memoria, o sea, yo me acuerdo de reglas gramaticales, de ortografía que me enseñaron en el colegio todavía. Me acuerdo de mierda de biología, de ciencias. Sí, estoy hablando de las materias que ni siquiera son de las que vi en la universidad de nuevo, ¿verdad? En la universidad yo muchas veces era bien arrogante con mi estudio porque me acordaba de un montón de los conceptos básicos del colegio, ¿verdad? Entonces, no tengo mala memoria. Si no me pasó, es porque yo creo que quizás el profesor no era bueno, o mi apatía, o mezclado con mi apatía era demasiado grande, ¿verdad? Sí, porque ese tema no debería ser... Es demasiado grande como para que se te olvide. O si te lo cuentan de pequeño. O quizás... No he dado con esta luz, o no sé. Se pierde entre las 50 páginas que te dejan de leer para el siguiente examen o entre que te está dictando. Cuando te dictan solo tenés que escribir mecánicamente, ¿verdad? Sí, cabal. Las clases eran bien así, bien leíamos la historia, la comentaba el profesor, pero era como reseña histórica. Sí, y seguíamos. Yo creo que también esto que te digo, de que los involucrados acepten su culpa y nos cuenten realmente qué pasó, porque hay un montón de cosas que no sabemos, creo que también repercutiría, porque ya no sería tan fácil esconderlo de los planes de estudio, porque ya no sería como dicen que pasó lo del Mozote, ya sí. Pasó lo del Mozote, así como pasaron los acuerdos de paz, así pasó lo del Mozote, hay registro, así como mataron a Monseñor Romero, que no es un chambre, lo mataron, así fue que pasó lo del Mozote, porque yo creo que el plan de estudio se esconde mucho en eso, no hay una prueba histórica fehaciente, entonces mejor no lo mencionemos, no hablemos de eso. Obviamente ahí, como vos decías, la historia la cuentan los vencedores, y todo el plan de estudio pues, fue hecho por Arena, que son descendientes directos de los gobiernos militares. Entonces, ahora, lo que vos preguntabas también me parece que podría dar para un tema. Ojalá pudiéramos invitar a alguien respecto a eso, porque cuando yo me gradué de bachillerato acababa de entrar el gobierno de Funes, entonces no sé si el FMLN se preocupó por reformar esos planes de estudio para que estas historias se cuenten. No sé qué están estudiando ahora los bichos de primero o sexto grado. Es bien probable que no. Yo diría que yo quisiera creer que sí se reformó, pero también amor no quita conocimiento. No vamos al frente, pero puta. Cabal, estas son opiniones bien cuestionables porque cabal, los dos sin saber estamos opinando. Sí, no, pero yo me tiendo a pensar que no se incluyó y que no se esté estudiando. Y además se esté estudiando, como vos decís,
no se le da el enfoque que debería porque al Ajá. final te vale verga. Si estás en quinto grado o estás en bachillerato y las hormonas al tope, Ajá. quieres hacer cualquier otra cosa Sí, menos cabal. escuchar de... Yo creo que ese es el gran reto de la educación también, porque es más difícil hacer una clase. Es bien fácil llegar y 5 años tengo de estar dando clases sociales, ya me puedo de pe a pa la historia. Ya no tengo que de formular Salvador. nada, ni Le hago una repensar historia, nada. se las explico si no entendieron algo de lo que están leyendo, hablemoslo y ya la historia ya la manejo, o sea, me la paso por todos lados como profesor, ¿verdad? Sí, ¿Para qué voy a complicarme? porque voy a seguir leyendo. Armar debates contextualizando por qué importa este pasado, ¿va? Lo de Maximiliano informa de alguna manera, esa masacre del 32 informa las masacres que se dieron en la guerra, porque ya había una, ¿cómo se llama? Antecedente de que esas cosas se podían hacer, Sí. de alguna manera, no se había aprendido nada. Y que no había reparación. De nuestra generación, después de la guerra, por lo visto no aprendió nada de la guerra, y hoy le exigimos a los políticos, los criticamos de cierta forma, que es bien inocente con respecto a con quienes estamos tratando también, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, armar un debate, una discusión, obligarte a hacer un ensayo donde escuchar al alumno su opinión, un ensayo de una página de 1000 palabras. Ujú. O 2 páginas. 2 páginas son Ah, más. sí. Yo me quedé pensando en 1000 palabras son 2 páginas. Ajá. Ajá. No es mucho pedir. A mí me recuerdo que me daba monografía o algo así, que era un trabajo de búsqueda tan de hueva, ¿verdad? Tedioso. Ajá. Y al final probablemente ni lo leía, veía que estaba más o menos bien y ya. En cambio, un ensayo de una hoja, digamos. Un ensayo. Tienes que leer 80, eso sería lo... 100 en una, eso te toca como profesor. Y diseñar las preguntas o la cuestión. No, y que el ensayo sea justamente un ensayo, no vas a ir a copiar datos y fechas, sino Mm. vas a poner datos y fechas y a partir de eso me vas a dar tu opinión. La famosa clase de debate, ¿verdad? Como Sí. puta, vos preguntarle a los alumnos, mira vos de qué tendencias te considerás si la tenés, o sea, cuál ubicás los partidos políticos, por cuál votar, ¿verdad? Fíjate que... Esto, bueno, ¿sabes lo que hizo este partido? O sea, ¿sabes lo que hizo Sabes el la otro? historia, ¿Verdad? Lo ajá. bueno que hicieron los militares, lo malo que hicieron los sí, militares. cabal. Lo bueno que tienen los guerrilleros y lo malo que tienen. Y sacar tus Y saber propias que de conclusiones, ahí ajá. vienen muchos areneros, de ahí vienen muchos Sí. del frente. O Ojalá sea, eso se inculque. eso sería una clase más compleja de sociales, pero de nuevo, lo poder relacionar con temas actuales. Sí, sí, sí. Ya los jóvenes hoy, por ver Twitter bueno, ya no ocupan Facebook, pero ver Twitter, quizás Snapchat, no sé, puedes ver dónde están los jóvenes y que No sabemos qué se ocupar ofenden ahora. por cualquier cosa y están más pendientes de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, yo creo que puede ser que puedas desatar el interés de ellos, pero tienes que trabajar más como profesor. Tienes que quizás. entender cómo. Ajá, es bien Sí, complicado. para cerrar justamente me estaba acordando algo que nos pasó en la carrera, en la universidad. Estábamos llevando una materia que tenía que ver con radio, si no estoy mal. Y el profesor, el catedrático nos pidió que escribiéramos como una anécdota de tu infancia, X, normal, cualquiera. Ujú. Porque íbamos a tratar de producirla para radio. Este era como el ejercicio de escribir. Entonces tenía que ser, primero hicimos una adaptación de un cuento que ya existiera de cualquier persona para radio y luego escribí tu propia historia y la pasamos. Y él era un grupo, ¿verdad? Y él, ponele, habían 10 grupos, 8 grupos, hablamos de cosas que le pasó a un integrante del grupo o algo chistoso, puta, me caí de la bici, casi me mato, cosas así. Y hubo un grupo que el compañero que se paró a leer era de esos majes que siempre están jodiendo y siempre están, No se toman nada en serio. no se toman nada en serio. Entonces fue como, a saber con qué pendejada va a salir este bicho. Puta, y empezó a contar la historia de cuando mataron al papá. No llegó a la mitad porque se le cortó la voz y se puso a llorar. Ujú. Y yo me acuerdo, o sea, no todos nos quedamos callados, ¿verdad? Porque Ajá. yo ni siquiera No lo sé, veía venir, ni para siquiera empezar. sé cómo lo resolvió el profesor, ¿verdad? El catedrático. Pero sí me acuerdo que fue como, mi idea con lo que me quedé fue seguramente este bicho nunca lo había hablado. Ajá. Seguramente le pasó y no lo ha hablado con nadie, ¿verdad? Ujú. Enterró al papá y trató de enterrarlo y no pudo y ahorita se le ocurrió que era una buena idea. A lo mejor pensó que era algo que podía ser interesante para la tarea y se dio cuenta que tocaba fibras bien profundas. Cabal, quizás ya que estaba ahí se dio cuenta de lo que estaba haciendo o lo sintió. Entonces para mí ese fue, ahora que lo puedo conectar con esto, para mí es, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ajá. Aparentemente es impensable estar hablando de el mozote cuando están matando a 7, 8, 10, 12 salvadoreños diarios por cuestiones de pandillas.
Cuando la situación económica no da para más, cuando el tráfico es una mierda, cuando el calor, cuando todo y todo lo que nos está pasando ahorita, pero tal vez si nos sentamos y lo hablamos, te das cuenta que no es algo que puedes manejar, que es algo que está ahí y te está jodiendo la vida. Y eso creo que es bien humano. Si tú no cerrás, no sanás ciertos traumas, salen de otra manera. Sí, van a buscar otra forma. Y hasta de manera clásica hasta los terminas repitiendo de otra forma. Sí, cabal. Entonces, de alguna manera como sociedad necesitamos sanar, creo yo, para... Ujú. Cuesta verlo, creo yo, porque, o sea, yo del todo no te podría decir que soy full del team anti-amnistía ahora, ¿verdad? Sí. O lo veo bien claro. Todavía tenés dudas. Pero ya eso, ya estar en un punto donde tengo dudas, donde quiero escuchar, donde estoy dispuesto a leer un poco más. Sí, A poner más atención a cuando declaran o no declaran constitucional la amnistía. Es como... creo que eso es lo más valioso. Es ya un punto importante, porque creo que en política es difícil a veces tener una postura, porque las cosas cambian, ¿verdad? Sí. Pero quizás la postura mejor es la de la duda, de, bueno, yo creo esto, en esta tendencia, en este partido ahorita, voy a fijarme qué hacen. Ujú. Yo Voy a leer creo más en- por mi cuenta, en de un Vamos. periódico, voy a leer, Yo creo en Vamos. Ajá. tiene futuro, pasa. Vamos a entrevistar al que fue para bici, se me olvida cómo se llama. Sí, cabal, el Rivero Campo. Rivera, Roberto. Ajá. Ojalá que no nos escuche porque no nos acordamos de su nombre. Ah, sí, cabal. Ya cuando el podcast No, pero cuando ya lo tengamos acá vamos a invitar. investigar. Sí, lo vamos a Lo que sí invitar. sé que tiene, él es como fundador o algo de La Papa. La papa, sí. Entonces, lo no sé vamos ni a qué es, hacer. pero he escuchado aumentarlo y suena... Sí, lo vamos a Buen hacer. branding La también. primera pregunta va a ser, ¿por qué cree que perdió? Como que no se la han hecho todos los programas de radio donde Diana, estaba. Verónica y Tony, ya te dije. Sí, no, Los ahí pincho y ahí ahí lo va. han tenido, ajá, lo han tenido en varios programas y... ¿Qué cree que falló? ¿Por qué solo alcanzó Bueno, tres pero al votos? menos él y Josué se quedaron, ¿verdad? Sí, le Porque hicieron Calleja, sí. puta, a la verga. Ya anda Yo- por aquí. Ya ¿Otra anda vez? por- Sí, porque en Es que ese hijo de el... puta sí que se fue a la verga, amigo. O sea, yo Vamos a tener que estar. 4 o 5... No, Ajá. es un hecho, es un hecho. Es un hecho que nunca nos va a patrocinar Super Selectos. Qué lástima, porque yo siempre compro los selectos buenas ofertas que ponen. Pero lo único que quiero decir es, no esté sacando mi comentario, porque lo único que dije fue que el licenciado, creo que es, el licenciado Carlos Calleja. Juan Carlos Calleja. Juan Carlos Calleja, sí. Ajá, Juan Carlos Calleja Calleja, se me olvida el otro apellido, ajá. Ranker, algo así. Español, ajá. Entonces, el día de las elecciones, al día siguiente, los resultados, se despide vía Twitter, ¿verdad? Nunca nadie vuelve a saber de él, ¿verdad? Hasta Sí. el Twitter de él está abandonado hasta el día de Mejor hoy. Carmen Aida Lazo. Carmen está- Aida también está ha dado la más cara ahí, varias sí, veces. sí, sí. Otro día le escuché en la radio. No, pero está- Carlos Calleja estuvo porque hace poco se reunió el presidente Ujú, con Carlos Slim. ujú. No sé si te enteraste sí, que sí, vino. sí. Entonces había como un foro de no sé qué Aquí en estuvo, el y hotel estuvo ahí. y ahí estuvo Calleja, le tomaron fotos ahí en el foro. Pues si el empresario, pues. Sí, no se puede ir, aquí está su mina de oro. Bueno, puede no estar acá. No sé por qué putas terminamos hablando de Carlos Calleja Sí, en una este manera de podcast, decir, pero o bien sea, orgánica. Ha sido... Pero ¿sabes quién nos podría patrocinar? Es Walmart, A ver, por estarle tirando mierda ahí al... ya. ay, preferiría no comprar en Walmart, pero sí, se da un patrocinio. Le hacemos huevos. Cabal, creo que una manera de aliviar, por así decir, la tensión, porque ha sido un tema bien, Y creo que lo tenemos que volver a abordar y tal vez... no, y es un tema bien serio, o sea, Sí, de alguna sí, manera, sí. No puedo bromear mucho con eso. ajá, No puedo bromear no nada con lo eso. hemos abordado con la mayor seriedad, pero no ha sido No es tan como hablar, li- no es como ligero hablar de como- música. ajá, tan ligero como otros temas que hemos Pero sacado. tal vez en algún futuro podemos sentarnos y hablar con David Morales, que es una persona muy seria, pero que puta, tenerlo a él para hablar de esto sería... Sí, cabal, ahí ideal. sacamos las clases sociales, que antes de despedirme puedo decir que entre las preguntas que hice, Ajá. de así sobre ignorancia o no, ¿verdad? Lo que sí sabías y lo que tuve no sabías. tuve 5 cosas que sí sabía sobre el Y 4 que conflicto no. armado y 4 que no, así Ok. que algo puse tensión, ¿verdad? Algo has aprendido. No fue tan malo, ¿verdad? Ojalá, cuando nos sentemos con Morales, los dos vamos a tener todo en Puta, ahí sí no voy a pasar, creo yo. No, ni Ya yo. se me ponen a sacar fechas o Bueno, nombres. adiós. Adiós. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.